minutos y ya comenzamos el modo marzo PM en un día también histórico para nuestro país. Ya se concreta el cambio de mando por parte de Gabriel Boric al presidente José Antonio Kast. La administración de las izquierdas, ¿cierto? Pasa esto a la ultraderecha también el día de hoy y con bastantes reacciones por parte de diversas bancadas también a nivel político. Una tradición republicana que data desde 1831 con un pesquista, José Joaquín Prieto Vidal, quien estuvo también ahí presidiendo nuestro país y que desde ahí en adelante se ha realizado esta transición entre un gobierno saliente y un gobierno entrante que vemos ahí también en imágenes, es parte de lo que ocurrió en esta jornada de hoy. Ya presidente en ejercicio, bien digo, José Antonio Kast, así que se viene bien entretenido, al menos el panorama de análisis para los próximos días y no exento de polémica porque hay una situación en Puerto Varas con un carabinero que resultó herido por una situación también. Vamos a estar atentos y atentas a lo que está ocurriendo. Desearle, eso sí, pronta recuperación, que ojalá pueda estar también luego con su familia. Durante la mañana estuvimos con la transmisión en vivo y en directo también dentro de lo que fue el análisis, por ejemplo, de Jorge Enríquez, editor general también de Medios UDEC, Galo Vargas, director de contenidos también, junto a Jane Simmons, que realizaron todo el análisis internacional, y Nelson también por parte de nuestro periodista de Medios UDEC, reaccionando a lo que es este cambio de mando, donde se entrega la piocha de O'Higgins, cierto, como un hito en el Congreso Nacional, en la sede de Valparaíso, donde se marcaron bastantes reacciones por parte de las bancadas, políticos, y evidentemente comienza un nuevo año, proyecciones, desafíos también, y yo creo que bastantes líneas que trabajar en materia de seguridad, salud, educación. ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué es lo que va a cambiar también esta administración? Es lo que vamos también a estar conversando el día de hoy con Joan Ramos, doctor en filosofía también política de la Universidad de España y además académico de la Universidad de Concepción, en este hito donde José Antonio Kast asume ya la presidencia de Chile. Eso en breve, pero también hay que comentar que lo que es parte de este proceso no solo es el cambio de mando presidencial, que si bien se lleva al foco producto de la importancia que tiene, sino también lo que está ocurriendo en el Parlamento. Recordar que asumieron nuevos diputados, diputadas, senadores y senadoras que van a comenzar también a ser ya parte de estos ciclos legislativos y que además tiene presidencia, porque ayer podríamos decir que Pamela Giles corría quizás con ventaja. Lo vamos a analizar más adelante con Joan Ramos también, pero finalmente es Paulina Núñez y Jorge Alessandri quienes se quedan con la Cámara Alta y Cámara Baja respectivamente, así que está bien movido el panorama político, Pame. Bastante movido, y acá hay hitos que de alguna forma también hay que destacar, por ejemplo, desde el regreso, obviamente, el retorno ya de la democracia, primera vez que también uno de los gobernantes incorporó este símbolo institucional. Nos referimos a lo que es la banda presidencial con el escudo bordado, que ha generado ahí también bastantes reacciones, así que parte de estas reacciones que vamos mostrando también y que vamos a ir conversando durante la jornada del día de hoy, miércoles 11 de marzo, donde comienza ya esta administración de José Antonio Kast, y hay revisión también de medios, donde vamos a estar conversando sobre, por ejemplo, las alertas tempranas que se van a estar, y que ya están declarándose por lluvia este viernes 15 y también 16 de marzo. Vamos a revisar los medios UDEC, ¿te parece, Pame? Vamos. Rápidamente, tal como tú lo señalas, si ustedes van a revisar nuestro portal td2.cl, se van a encontrar con esta noticia reciente que subió nuestro equipo digital, Eduardo Bascuñán, ahí detrás de la redacción, porque, atención, declaran alerta preventiva en Biobío por lluvias y viento este 15 y 16 de marzo. Ojo, porque llegó marzo, llegaron las responsabilidades académicas, vuelve la rutina y también vuelve la lluvia. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, en la región del Biobío, ya levantó el análisis técnico de riesgo que fundamenta la declaración también de alerta temprana preventiva ante un evento obviamente meteorológico que podría
provocar lluvias y vientos en diversas zonas del territorio. Esta medida se basa también en un aviso emitido por la Dirección Meteorológica de Chile que prevé esta condición sinótica de frente de frío, específicamente desde el domingo 15 hasta la mañana ya del lunes 16 de marzo, para que se prepare y sobre todo en estas zonas que han sido afectadas por los incendios forestales, tomar todos los resguardos y las medidas también necesarias, porque hay muchas familias que aún continúan, ¿cierto?, en situaciones precarias, evidentemente de vivienda, y por lo mismo es importante señalar este detalle que tú ahí nos vas a comentar. Sí, tal como tú lo mencionas, Pame, hay que mencionar lo que va a estar ocurriendo en los próximos días. En detalle, por zonas, el litoral podría registrar entre 25 y 45 milímetros de precipitaciones y vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. En la cordillera de la costa y el valle longitudinal se proyectan entre 30 y 50 milímetros de lluvia, junto a vientos que podrían superar los 40 kilómetros por hora. En tanto, la precordillera y cordillera del Biobío serían los sectores con mayor intensidad del evento, donde se podrían registrar hasta 65 milímetros de agua caída y vientos superiores a los 40 kilómetros por hora. La declaración de esta alerta también corresponde a un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo permanente de las condiciones de riego y obviamente las vulnerabilidades asociadas a la amenaza. También se permite coordinar y evidentemente activar este Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre, que es más conocido como SENAPRED, para actuar de manera oportuna frente a estas eventuales situaciones de emergencia que hemos experimentado bastante acá en la región del Biobío. Como no recordar lo que pasó con estas condiciones climáticas, específicamente en la zona de la provincia de Arauco, donde tuvimos inundación acá en Concepción. Así que a tomar los resguardos necesarios y en caso de cualquier situación que se pueda presentar, recuerde sobre todo monitorear ahí las redes sociales y las multiplataformas también de SENAPRED. Bueno, parte también de lo que está disponible ahí en nuestros portales web, le invitamos a que pueda ir a revisarlo: tvu.cl, diarioconcepción.cl, ladiscusión.cl y también Radio UDEC. Y nos vamos a continuar, a sí. Diario Concepción, por ejemplo, Mati, porque lo comentábamos respecto del cambio de mando, pero ¿qué pasa o qué ocurre con los diputados de la región del Biobío? En este caso fueron 13 diputados del Biobío que juraron en la sesión de instalación en este nuevo periodo legislativo, donde van a tener que llevar la voz de toda la ciudadanía de la región del Biobío al Congreso para implementar obviamente leyes y mejores acciones que impacten en el desarrollo local, por ejemplo, de nuestra región. Esta se llevó a cabo, por ejemplo, el día de hoy con 155 miembros electos por la Cámara de Diputados y Diputadas que asumieron sus funciones, que juraron. Algunos juraron, otros prometieron, que algunos tuvieron ahí un mensaje bastante importante respecto a sus territorios, lo mencionaron. Uno de los más aplaudidos también dentro de la sala, en este caso, fue Gustavo Gatica, y además Pamela Giles, que ahí tuvo su saludo a todos sus nietos y nietas de todo el país, así que hubo juramentos bastante especiales dentro de estas reacciones. Ya lo tenemos aquí, Pamela, para que lo vayamos a ver en pantalla. 13 parlamentarios y representantes de la región, Mati, que ya pasaron obviamente al frente, juraron y emitieron obviamente ya este inicio de proceso legislativo. Sí, se nos había ido ahí rápidamente el internet, se reconectó, pero yo estaba por mientras jugando al dinosaurio, así que mientras tú leías, yo estaba aquí jugando al dinosaurio hasta que volvió el internet. La representación regional está compuesta por el caso del Distrito 20, son Francesca Muñoz, Pasa Charpentier, Álvaro Ortiz, José Antonio Rivas, Marlene Pérez, Félix González, Sergio Badía y Patricio Briones por parte del Distrito 21. La lista está compuesta por Forbais, Joana Pérez, Cristóbal Urrítico Echea, Patricio Pinilla y Lilian Betancourt. Durante este juramento, por ejemplo, lo que comentábamos, se dieron algunos mensajes alusivos a la región del Biobío y en el caso de los parlamentarios que representan a nuestra zona, en el caso de Álvaro Ortiz, por ejemplo, él pasó al frente y dijo: por Dios, por Chile, por la región del Biobío y en especial por las y los habitantes de la provincia de Concepción, juro. Esta ceremonia obviamente se enmarca dentro de lo que es el traspaso también de la administración de Gabriel Boric a José Antonio Kast. Esta ceremonia también fue frente a la Cámara, a la presidencia también de la Cámara de Diputados y Diputadas, y dio como resultado también
a Jorge Alexandri de la UDI como presidente, en este caso de la presidencia de la Cámara, Felipe Camaños como vicepresidente y Jimena Osandón de RN también como segunda vicepresidenta. En este caso vemos representación de derecha. Pero ¿qué ocurre, Mati, con los retratos oficiales, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric y este cambio de mando? Hemos visto hartas fotos, ¿ah? Sí, ya se comenzó a visibilizar a través de las redes sociales lo que ocurre en cada proceso y en cada también tradición republicana de cambio de mando. Hablamos de los retratos presidenciales una vez que termina el respectivo gobierno. Ahora el presidente Boric se cambiará su imagen por la del presidente José Antonio Cast. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa con esas fotos? ¿Quién se queda con esas fotos? Es lo que nosotros el día de hoy queremos explicar. Oye, eso está muy bueno. En esa línea, cabe precisar, siempre ahí con el rigor periodístico que nos ahí caracteriza como medio SUDEC, Aníbal Torres en esta nota, según lo consultado por Diario Concepción a diversas fuentes de organismos del Estado, no existe un protocolo oficial que determine el destino de los retratos de los mandatarios salientes, una vez que se concreta el cambio de mando. No obstante, precisan que los detalles de aquello dependen del gobierno entrante. O sea, puede ser que los desechen, que los regalen. No hay un protocolo oficial. Yo creo que en este caso, por ejemplo, los ministros a lo mejor se deben haber quedado como exministros con alguna fotografía. De la misma forma, en este caso, también se transfieren y señalan que durante los últimos años han sido también los distintos servicios estatales los que han definido qué hacer en este caso con las fotografías, específicamente del jefe de Estado. En muchos casos han sido regaladas. Algunos las regalan, algunos las guardan de recuerdo. Y atención, porque mira, en la delegación presidencial del Biobío, por ejemplo, señalaron que la fotografía oficial del expresidente Gabriel Boric, que estuvo durante 4 años en sus dependencias, se encuentra disponible para que el público pueda solicitarla. Mira, de hecho, explicaron que las personas interesadas pueden acercarse directamente a la delegación presidencial para pedir una copia, las que pueden ser entregadas hasta que se agoten. Incluso los días previos al cambio de mando ya se han acercado algunos ciudadanos para solicitarla. Mira. Buen detalle, ¿eh? Buen detalle en este contexto. Sin embargo, la iniciativa también hubo un intento ahí de archivo presidencial que cabe recordar que desde 1990, por ejemplo, desde el entonces presidente Patricio Elwin, se impulsó un proyecto de ley que buscaba, por ejemplo, crear un archivo público que permitiera, obviamente, del presidente de la República, con el objetivo, por ejemplo, que se resguardaran estos documentos, registros, material histórico que está vinculado a los distintos mandatarios, en este caso del país. Una iniciativa que hasta el momento parece que no ha llegado a puerto, claro, no ha prosperado. Pero yo creo que es importante ir marcando esos hitos históricos independientemente de la mirada política, por ejemplo, que exista, porque al final una administración también es la mirada de cómo se ve el territorio, el país, y es importante recordar. Dejamos el tema político de lado porque vamos a estar analizándolo también ya en materia de análisis como tal junto a Joan Ramos en breve, pero queremos también ir a revisar parte de lo que ha estado ocurriendo en estos días, a recordar que son miles de estudiantes los que retornaron a las clases durante esta semana y hay que decirlo y hay que recordarlo, los celulares no pueden ser utilizados en establecimientos educacionales y atención, porque eso incluye también al personal administrativo, al personal docente. ¿Y qué es lo que ocurre? Mira, en particular, vamos a ir a leer la nota, pero te voy a contar un poco una experiencia, porque... ¿Una experiencia religiosa? Sí, sobrino entró hace muy poco al INSUCO. ¿Ya? Y el Liceo Técnico, claro, Comercial, el comercial. Conocido internacionalmente como INSUCO. El claro. INSUCO, el Liceo Comercial. Para los conocidos, los entendidos. Y él nos mencionaba, bueno, estuve conversando con su papá al respecto de lo que iba a ocurrir con el tema de los celulares. Se está haciendo una transición paulatina, progresiva, claro, porque considerar que al liceo entraron muchos alumnos que venían de diversos colegios y que están entrando a la enseñanza media en el liceo. Entonces se está haciendo una transición. ¿Para qué? Para lo que vamos a ver acá. Mira, preparan un despliegue de charlas sobre ley que prohíbe celulares en sala de clases, una iniciativa que apunta a fortalecer procesos de aprendizaje y la convivencia escolar.
a una semana ya del ha pasado volando el tiempo, Sí. ya del regreso de clase a los establecimientos educacionales de los diversos niveles, preescolar, básico, medio también en la región del Biobío. Ya los estudiantes, como nos contaba el Mati aquí con esta experiencia, enfrentaron esta situación, esta charla en este caso, en una era que está totalmente digitalizada, y específicamente ya se inició esta campaña que se llama Modo Aula, que está implementada por el Ministerio de Educación en este caso y que aplica a la ley 21.801, que prohíbe el uso de estos aparatos con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje, la convivencia escolar y evidentemente la concentración dentro de las aulas. Dicha medida consiste también en impedir la utilización de estos dispositivos, y ya comienzan a realizarse, por ejemplo, la sensibilización y la comunicación de esta ley. Sí, no, mira, por ejemplo, según datos entregados a nivel nacional por el Mineduc mediante un estudio realizado por la Universidad Diego Portales entre los años 2023 y 2025, en los que se analizaron 6.460 reglamentos de convivencia escolar en colegios públicos, particulares subvencionados y particulares pagados, el 77,6% de los establecimientos educacionales en Chile opta por regular el uso del teléfono celular, mientras que solo un 8,8% establece su prohibición durante las clases y un 8% durante toda la jornada educativa. En las últimas horas del Ceremi de Educación, en este caso, habló de dos temas importantes. En el cargo, mira, ex-Ceremi a esta altura, claro. Ex-Ceremi de Educación, Carlos Peretti mencionó como dos ejes importantes que hay que señalar. Uno, que tiene que ver también con la corresponsabilidad de esta normativa que se va a implementar en los establecimientos educacionales, que es hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio los establecimientos tienen que adaptarse, sensibilizar, comunicar esta normativa, pero por parte, en este caso, por ejemplo, de los profesores, también mencionan, indican que es bastante complejo poder implementar tan pronto esto, porque sabemos que ahí hay un trabajo también que viene desde casa, o sea, como de poder conversar con los alumnas en este caso, y de que este proceso se vaya adaptando y ellos también puedan ir instruyendo un poco o apoyando a los profesores en esta normativa. Ahí hay un tema también, porque hay canales de comunicación que hoy en día se dan gracias al teléfono, y eso en espacios laborales. Recordar que los alumnos están recibiendo educación, pero los profesores y profesoras están trabajando. Entonces, si hay una información ahí de último momento, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser los protocolos? Porque recordar que todas las normativas legales pueden irse adaptando, pueden irse modificando, se pueden ir también ahí, según lo que va ocurriendo, obviamente, ir generando alguna medida alternativa, como por ejemplo en algunos países del mundo lo que se utiliza son cajas donde se dejan los celulares dentro de la caja, y luego, cuando se permite, se puede sacar de la caja, y ahí queda el teléfono resguardado. Ahora, eso en algunos lugares del mundo. ¿Qué es lo que sucede acá en Chile? Todavía estamos recién implementando la normativa, y bueno, eso es parte también, y yo creo que a veces es un privilegio de que este tipo de situaciones ocurran en otros lugares del mundo, y que luego nosotros ya comencemos a ver y adaptar, porque permite saber cuáles son los pros y los contras de cada medida. Porque al estar ahí siendo la punta de lanza, siendo los primeros que van, siendo los que están ahí generando el cambio, a veces pueden tener errores, pero lo bueno de estar en este lugar del mundo y que las cosas pasen primero en otros lados es que podemos también ahí tener el panorama más amplio. No copiar a alumnos, no copiar. Lo bueno también. Lo bueno se copia. Lo bueno, de manera colaborativa. Sí, pues, si su compañero la tiene buena. En este caso, por ejemplo, como comentamos, esto se tiene que implementar al 30 de junio por parte de los establecimientos educacionales, y hablamos de dos temas. Uno, la corresponsabilidad, obviamente, de las familias, que puedan como conversar este tema desde sus hogares para que esta normativa se adapte de manera óptima, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales. Y por otra parte, por ejemplo, aquí Aníbal Navarrete, que es el vocero específicamente del Colegio de Profesores y Profesoras, mencionaba que esto va a costar un poco porque hay un uso que es diario muchas veces de estos dispositivos, no es de un día para otro, pero van a intentar todo lo posible porque esta normativa se cumpla. Si al final tiene relación con poder convivir de manera armónica en el aula de clase, fortalecer su aprendizaje, yo creo que fomentar esa concentración en el aula, donde todos necesitan estar más conectados, más que con el dispositivo, entre nosotros. Claro, que a veces cuesta tanto.
Claro, y Sí. que estar presentes en la realidad, porque a veces el mundo digital nos absorbe. Vamos a cambiar de tema, Pame, nos mantenemos en diarioconcepción.cl y queremos también comentar parte de lo que va a estar ocurriendo en abril próximo. Hay una normativa legal vigente que irá disminuir, a diferencia de lo que ocurre en otro lado, al otro lado de la cordillera. Para que mire la diferencia, nosotros vamos disminuyendo las horas laborales y al otro lado pasó completamente lo contrario. Así que, bueno, hablamos de la ley 40 horas a partir del 26 de abril, ya no, como normativa legal, porque ahí hay algunos que adoptaron directamente las 40 horas, otros han ido bajando año a año, hay una negociación también ahí con los trabajadores y trabajadoras y empleadores, pero lo cierto es que según la normativa legal, a partir del 26 de abril, serán 42 horas laborales semanales, Pame. 42 horas que se van a aplicar y este ya próximo 26 de abril entra en vigencia esta ley, que es la 21.561 y va a reducir esta jornada de 44 a 42 horas semanales. ¿A quién va a beneficiar esto? A 6.5 millones de trabajadores y trabajadoras, en este caso del sector privado del país, y también obviamente a las empresas que organicen su turno, la hora extraordinaria y todos estos ajustes también de asistencia ante eventuales fiscalizaciones, por ejemplo, de la Dirección del Trabajo, Mati. Le invitamos a que vaya a leer toda esta información en diarioconcepción.cl. ¿Viste? Ahí está el... Estaba jugando, estaba en la pantalla el dinosaurio cuando estaba jugando. Y nos vamos ahora sí, a la vamos región a la de discusión. Ñuble. Vamos a saludar a toda nuestra gente de Ñuble a través de nuestro medio de comunicación, también de los medios UDEC, la discusión, porque concejales de Coihueco solicitaron una sesión extraordinaria para pedir la remoción del administrador municipal. Uy, sí, ahí está también el tema de lo que ha ido ocurriendo en particular en Coihueco. Le invitamos a que vaya a revisar la nota, ha estado bien polémica la situación. Ñuble inicia nueva etapa política con autoridades aún por definir. Esta semana se pone en recorrido la primera de 12 microred en Ñuble. Oye, positiva noticia, sobre todo en materia de conectividad y transporte. Lo comentábamos con Juan Antonio Carrasco respecto a estos avances, que hay que ir a la intermodalidad, hay que descentralizar obviamente todos estos avances que se han realizado en Santiago y que benefician también ahora, y lo teníamos por ejemplo acá en la región del Biobío con la tarjeta electrónica. Tú estuviste en los buses eléctricos y vemos que en la región del Ñuble también se comienza a conectar todo mucho más. Así Oye, el pago electrónico que ahora va a llegar el otro también. Semestre. Otra vez. Con el campanil. Otra vez se aplazó. Y la tarjeta con el campanil. Y con la Plaza Perú. Con la Plaza Perú. Y seguimos. Pero la Plaza Perú en mayo, ¿ah? En mayo nosotros estamos haciendo seguimiento a ese tema. Y con el eje Colón. Claro. Y con en mayo. Y con los hallazgos paleontológicos. Claro, claro. Y las baldosas. Las baldosas. No, sí. Acá le comentamos todo lo que Seguimos. Aquí no paramos. Pero queremos continuar también con la discusión. Motorista fallece tras colisión con bus en Quirihue. Y atención, también le hemos estado ya notificando cuáles han sido las candidaturas inscritas a Rectoría de la Universidad de Concepción, y ahora es el caso de Paulina Rincón González. También disponible la información en ladiscusión.cl. Diario La Discusión, uno de los medios UDEC. Recordar que durante la mañana estuvimos también con nuestros invitados, en este caso con Edgardo Vargas, director de contenido. Estuvimos también con Jorge Enrique, editor general de medios UDEC, y hicimos, y además con la mirada, por ejemplo, de Erika Edo, en este caso exdiputado también de la República, a ver cómo se genera este balance, obviamente, este nuevo balance de fuerzas políticas en el Congreso, pero alguien que nos va a decir cómo ve y cómo se visualiza este panorama es Joan Ramos Toledo, doctor en Filosofía Política por la Universidad de Barcelona, España, y también académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Joan, ¿cómo estás? Me imagino que desde el análisis político también es un día sabroso para revisar las reacciones, cómo se va reordenando el Congreso y además cómo las fuerzas políticas van buscando ese equilibrio, considerando que hay tantos desafíos en materia de seguridad, de salud, de educación y materias pendientes también que en este caso hay que revisar de lo que deja la administración anterior. Sí, buenas tardes. Un día feliz en el sentido democrático, un cambio de gobierno sosegado, sin problemas. Frente a todas las crisis que ocurrieron. Exactamente. Se logró. Es un buen día en ese sentido. Siempre es hermoso que se produzca un cambio de poder, de la toma del poder, digamos, pacífico y democrático.
Y bueno, lo que no tengo tan claro es qué tan pacífico ha sido las mesas de Congreso y Senado. Ahí hemos tenido más problemas. Pero también dentro de lo esperable. No es nada que sea extraño en las dinámicas parlamentarias, que son competidas, y la mesa siempre es muy importante porque es quien define el orden del día y quien toma las decisiones en última instancia. Vamos por lo que ha mantenido al foco la atención pública primero, porque tenemos dos instancias, lo que ocurrió en el Parlamento y lo que ocurrió con la presidencia. Nos quedamos primero con este cambio de mando y ya con el nuevo presidente del país y un expresidente más. Hablamos del traspaso de poderes entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, presidente de la República de Chile. Comentar lo que había ido ocurriendo anteriormente también hay que señalarlo. Hubo impases, temas comunicacionales también entre ellos y a través de la prensa, pero lo que se mencionó es que se esperaba que esto fuera una transición republicana. ¿Fue así? ¿Se logró? Una buena pregunta. Se logró en el sentido de que aquí hay que diferenciar dos niveles. El nivel político, comunicativo, externo, que es el que han mantenido Boric y Kast, con la discusión, que ha sido más política que material, digamos, más comunicativa. Y un segundo nivel, que son los niveles más bajos de intercambio de información entre quien va a asumir un ministerio y quien lo deja. Eso se ha seguido produciendo, porque es imposible mantener la dinámica de un país y de repente entra un nuevo gobierno que no sabe absolutamente nada de lo anterior. Es obvio que ahí la comunicación no ha fallado en profundidad. Ahora bien, se ha producido, yo diría, un innecesario choque político. Yo en este caso lo atribuiría más a Kast, creo que ha tratado de marcar perfil. Boris tenía poco que ganar en este caso, le daba un poco igual, estaba de salida y volverá probablemente en 4 años. Todo el mundo se habrá olvidado de sus errores y de sus problemas. Por lo tanto, creo que en este caso ha sido un intento más bien de marcar perfil por parte de Kast y decir, oigan, ya vamos a partir reivindicando lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero no creo que haya tenido mucho impacto, más allá de las formas, que son importantes, es verdad. Pero con lo que está ocurriendo en el mundo, quizá podemos darnos por contentos con que el traspaso de poderes haya sido fluido y no tan dramático como pensábamos. ¿Cuál crees que va a ser el rol o la figura que va a ocupar en este caso, por ejemplo, Gabriel Boric, considerando que es una de las figuras fuertes y potentes, obviamente, también de lo que fue ahora ya la administración más de izquierda? Y en este caso, ¿cómo crees que va a ser ese rol de liderazgo dentro de ser oposición hoy en día? Es una muy buena pregunta porque no lo sabemos, habrá que verlo. Yo tenía la idea de que Boric, era mi impresión personal, quería descansar, básicamente, ¿no? Una persona, quien sea, Piñera, Bachelet, Kast, en 4 años, es muy agotador ser presidente o presidenta de un gobierno, y con una bebé, digamos, de corta edad, me imaginaba que su intención era realmente alejarse. Pero esto es lo bueno que tiene esta casa de estudios, digamos, y este departamento al que yo formo parte en concreto, dentro del diálogo con mis colegas, que además conocen muy bien la realidad chilena, porque son de aquí, me plantearon que muy probablemente Boric iba a dar un paso atrás en un momento dado y después, poco a poco, posiblemente se iba a ir acercando, pero pensando en de aquí a 4 años. Y me encaja bastante bien por lo que estás diciendo tú ahora mismo. Boric es una figura inigualable ahora mismo en lo que era el antiguo Frente Amplio y lo que fue la concertación, la reivindicación de lo que es la izquierda, básicamente. Y yo no creo que se mantenga demasiado tiempo alejado, honestamente. Creo que su papel va a ser una mezcla entre cierto consejo desde alguien que ha tocado poder, pero también manteniendo un perfil propio que le permita no quemarse de cara a las siguientes elecciones. ¿Cómo se vaticina lo que va a ocurrir con los ministerios? En particular, algunos que ya han comenzado a generar roces en la región del Biobío con académicas de la región del Biobío. Bueno, hablamos del caso de Iván Poduje en particular, pero con este discurso tan confrontacional, considerando el tema, y lo mencionábamos también, de lo que fue la oposición por parte del propio Gabriel Boric, incluso con su bancada. Recordar ahí que era bastante polémica las declaraciones que hacía en ese tiempo tanto él como Giorgio Jackson, como la propia Camila Vallejos también. Y ahora, luego de ese proceso, les tocó ser ellos oficialismo, les toca ahora ser oposición. ¿Cómo se, ahora, una vez que estuvieron ahí, que sintieron el peso de la oposición, cómo se ve el panorama político, considerando también el discurso confrontacional que han tenido algunos ministros? Mira, en política, cuando a alguien le toca gestionar el poder, se da cuenta de muchas cosas. El actual gobierno, bueno, el justo ya anterior gobierno de Boric, llegó con unas proclamas propias de lo que es la lucha en las calles. No es necesariamente malo, obviamente es de donde surgían ellos y ganaron en parte por eso. Pero obviamente al gobernar hay que cambiar el estilo.
Y de eso se han dado cuenta, y eso, lejos de ser algo malo, probablemente les servirá si logran conquistar el poder de nuevo. Sabrán mucho mejor cómo hacer las cosas. Boric o Vallejo son ejemplos claros, ¿no? Giorgio Jackson lo dejo fuera de momento. Ahora bien, respecto de los ministerios y lo que estás comentando, creo que ahora se están dando cuenta, digamos, de cómo es estar en el otro lado, ¿no? Yo estoy en un ministerio y se me acusa o se me critica con unos argumentos quizá poco políticos y muy callejeros, muy de barra de bar, y a veces eso es complejo porque son argumentos muy simplistas y cuesta mucho, digamos, darle respuesta. Esto en la academia lo sabemos bien, cosas que nosotros demoramos jornadas de 4 horas de clase en tratar de explicarles a los estudiantes, y en un plató de televisión o la gente en la política lo define en 2 minutos, y eso requiere un análisis mucho más profundo. Ahora bien, en el caso concretamente de este ministro que tú mencionabas, creo que está gestionando muy mal, porque en esta región además tenemos un trauma muy reciente, muy duro, con muertes y con una cuestión de la gestión forestal que no se puede resumir, y ahora cito palabras también del ahora ya presidente, no solo electo, sino en función, o sea, en ejercicio, José Antonio Cast. Esto no va de proteger un par de especies de, no sé, de un animal que a nadie le importa y no pensar en la gente. La dicotomía naturaleza y gente es una dicotomía estúpida. Sin naturaleza nosotros no sobrevivimos como personas. Entonces aquí creo que el ministro ha sido extremadamente torpe, porque la academia, lejos de tener una agenda política, suele tener primero una agenda intelectual. Entonces la academia, si a mí me preguntan, yo no tengo ningún interés personal en que gane un candidato a otro. Yo doy mi opinión, y lo mismo en arquitectura, en química, en física. Entonces, tenemos una universidad extremadamente potente, hagamos caso, o por lo menos escuchemos a lo que dicen nuestros académicos en materia medioambiental, que además es una de las materias donde es más excelente esta universidad. Entonces creo que ahí ha sido un fallo de estrategia, y no sé si será una dinámica de cómo se van a comportar los ministros, o es más una estrategia personal de este ministro, que además tenía ya una historia de declaraciones cuando menos criticables. Si vamos al foco de lo que es la región del Biobío, en este caso tenemos 13 parlamentarios que van a representar a nuestra región. Vamos a detallar cuáles son en este caso, Francisca. Nos vamos entonces al mundo parlamentario. Cambiamos, dejamos el tema presidencial, lo vamos a ir analizando en extenso. Vamos ahora hacia lo que ocurrió en el Parlamento durante la jornada de hoy. Francesca Muñoz, Pasta Prentier, Álvaro Ortiz, José Antonio Rivas, Marlene Pérez, Félix González, Sergio Badilla, Patricio Briones, Flor Weiser, Joana Pérez, Cristóbal Urruticoechea. Patricio Pinilla y Lilian Betancourt en este caso, muchos con experiencia, bagaje político también, pero ¿cómo crees que se van a canalizar las inquietudes de la región del Biobío frente a un Congreso que igual tiene fuerzas políticas bastante de derecha y ultraderecha? Claro, dependerá del tema. Aquí hay algo que es particular del sistema chileno, pero que juega en contra de la región, no solo del Biobío, sino de cualquiera. Y el Biobío, por suerte, es una región relativamente potente, digamos, dentro de lo que es el ecosistema chileno. No es región metropolitana, pero es una región muy importante junto con la Quinta y obviamente metropolitana, ¿no? La cuestión aquí es que cómo se defienden intereses que son puramente locales. En algún momento pensemos en la cuestión de las tierras raras, en Penco. Eso es una cuestión que es estratégica nacional, pero es una cuestión que nos afecta a quienes vivimos aquí. Penco está cerca de Concepción, forma parte de nuestro ecosistema y tenemos que poder decir algo al respecto, pero las tomas de decisiones se realizan en Santiago. Esto lo que nos muestra es que hay un decalaje aquí, hay una inconsistencia entre la toma de decisiones y a quienes afectan. Es común en ciertos estados, ocurre parecido en algunas cosas en Estados Unidos, pero ellos tienen mecanismos. Tienen un mecanismo en el cual eligen a personas que representan un territorio y esas personas se deben a esos votantes. En Chile funciona parecido, pero se diluye la responsabilidad, porque elijamos a quien elijamos del Biobío, somos conscientes de que en el Congreso se tienen que tratar muchísimos más temas que solamente el Biobío. Entonces, lo digo porque aprovecho esto para reivindicar una idea que no es ni de derecha ni de izquierda necesariamente, que es la descentralización. Sería muy recomendable que en Chile pudiera haber gobiernos regionales que tuvieran muchas más competencias, y eso requiere también de más dinero, porque en cuestiones como penalidad, estoy pensando en derecho penal, en cómo castigamos, en protección, en carabineros, obviamente, claro, Biobío, región metropolitana nos da lo mismo, pero en cuestiones como las tierras raras, Penco, la deforestación, no es lo mismo Atacama que el Biobío. Son dos regiones completamente distintas que tienen necesidades distintas, y más en un país como Chile, que tiene el desierto más árido del planeta y una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Son dos cosas completamente distintas, hay que gestionarlo de manera distinta. Joan, en relación también a lo que ocurrió con las votaciones, tanto en Cámara Alta, Cámara Baja, en particular lo que ocurrió en Cámara Alta en el Senado, Paulina Núñez ya se veía que iba a ser la opción, no hubo mayores sorpresas, vicepresidente Iván Moreira, pero nos queremos centrar en la Cámara Baja, porque me acordé de ti, debo decirlo. Una vez aquí en Multiverso, Joan Ramos me dijo:
Es entretenida la política chilena porque a veces en el último minuto el parlamentario o la parlamentaria cambia el voto a pesar de los compromisos que se habían hecho antes, a pesar del diálogo que había, y ocurrió así. Sorpresa, porque Pamela Giles ahí estaba liderando con esta coalición de oposición, y por 2 votos, además hay detallito muy bueno que leí en los portales web, Dr. File, que está también ahí, Dr. File, conocido popularmente, votó por el presidente del PDG y también ahí dejó un voto al aire, considerando que él es parte también de la bancada. No me acordaba que te había dicho eso, pero es totalmente cierto y es una de las cosas más divertidas de la política chilena. Pongo el ejemplo de España. Esto en España se hubiera visto como un escándalo mayúsculo, porque hubiera sido directamente transfugismo político, que además está condenado en España políticamente, públicamente y socialmente. De hecho, hace muchos años en la Comunidad de Madrid hubo un caso parecido. La izquierda parecía que iba a gobernar porque ganó las elecciones, pero por un caso de transfugismo de 2 diputados terminó gobernando la derecha. Nunca jamás ha vuelto a gobernar la izquierda en la Comunidad de Madrid, porque estas cuestiones generan de repente unas dinámicas impredecibles. Hablando de un dato también curioso, yo llegué a leer, esto lo comento para que veamos al final lo espuria que es esta cuestión, que se le había llegado a prometer un cargo a la mamá de uno de los diputados que había, en Banco Estado, por cierto, que había votado al final diferente de lo que se preveía. Bueno, Parisi dijo, aquí en mano negra. Claro, Parisi lo dijo, habría que ver si se demuestra o no. En cualquier caso, es una terrible noticia para la izquierda, pierde completamente el control, prácticamente no sirve de nada, digamos, en el Parlamento, digamos, la izquierda es irrelevante directamente en la política actual, entiéndase, en cuestión de votos, no digo que sea relevante ideológicamente, y además demuestra, y esto sí me parecía más esperable, aunque yo no me esperaba este cambio, demuestra que uno de los partidos tradicionales, clásicos, más potentes y más supervivientes de la política chilena, como es la democracia cristiana, que ha tenido presidentes de este país, se resquebraja ideológicamente de una manera bastante lógica, porque la democracia cristiana es puro centro, siempre lo ha sido. Entonces, la democracia cristiana, entre irse hacia la derecha, incluso una derecha extrema como Kast, o votar a una persona del Partido Comunista en su momento, es normal que surjan estas cosas. Yo no lo veo tan extraño, no me lo esperaba, tengo que reconocerlo, pero nos da cuenta del momento en el que estamos, un momento histórico muy polarizado, en el que de repente una persona se tiene que ver obligada a elegir entre José Antonio Kast o alguien del Partido Comunista o que estuvo en el Partido Comunista, y eso es muy difícil de tragar para alguien que viene de una tradición democrática conservadora, que sería democracia cristiana, básicamente. Hemos revisado lo que ha sido el análisis vinculado al balance legislativo, a cómo se equilibran también las fuerzas políticas, lo que ocurrió hoy con el cambio de mando desde la administración de Gabriel Boric a el presidente José Antonio Kast. Pero ¿qué pasa con la posición chilena hoy desde el punto de vista internacional frente a este contexto donde tenemos a Estados Unidos, China, hay bastantes, yo diría, hay una crisis obviamente a nivel internacional con todo lo que está ocurriendo también en el Medio Oriente? Y evidentemente Kast tiene una mirada frente a este tema, ya se reunió con el presidente también Trump en Estados Unidos, hay momentos bastante especiales dentro de lo que fue esta reunión. Le sumo también el tema de Lula da Silva, con Eduardo Bolsonaro, ahí también en materia de relaciones internacionales. Yo creo que aquí... Ese suspiro. Porque en materia internacional, aquí estamos tocando temas mucho más delicados. Por eso yo decía, mira, dentro de lo que está ocurriendo internacionalmente, el tema de la mesa, por ejemplo, en el Congreso y demás, es una cuestión un poco más menor, es de política doméstica, que solemos llamar. A nivel internacional estamos hablando de que está muriendo gente, o sea, estamos hablando de que Estados Unidos bombardeó una escuela de niñas. Algo tan sencillo como eso. Murieron 180 personas, muchas de ellas niñas. Han muerto, según Naciones Unidas, creo que más de 500 niños en lo que va de conflicto, que llevamos muy poco. Entonces aquí hay que ser muy claros con eso, y eso sí creo que hay que reivindicarlo frente al nuevo presidente que está asumiendo a día de hoy. El nuevo presidente puede ser más favorable a Donald Trump, más favorable a Estados Unidos, está en todo su derecho, y de hecho tiene el derecho a definir la política internacional y política exterior de este país. Nadie se lo niega, tiene la legitimidad democrática. Ahora bien, con la barbarie no se puede estar, con el asesinato no se puede estar, con la violencia fuera de las normas, con el bombardeo de países sin ningún tipo de excusa ni motivo, no se puede estar. Sea quien sea, me da igual el presidente, me da igual la persona. Y eso es muy obvio y se sabe por parte de todo el mundo. Decir, como hablaba la presidenta de la Comisión Europea, de que ya el mundo internacional por norma se terminó y hay que aceptar la ley del más fuerte, eso es indignante y eso no se puede aceptar. Entonces, que el presidente Kast se reúna con Milei,
como en primera opción, nos puede parecer bien o mal, pero es su derecho. Ahora bien, que defienda a ultranza, que no critique lo que está haciendo Estados Unidos en Irán en este caso, o el apoyo que le dio a Israel en Gaza, para mí no es tolerable. La historia en algún momento mirará hacia atrás, como ocurre hoy en día con los nazis, y dirá, ¿y qué pasó con toda esa gente que no alzó la voz contra esa barbarie? Bueno, es el día de hacerlo y de decir, con la barbarie solo hay dos opciones, o estar en contra o ser cómplice. Es moralmente muy sencillo. Lamentable también lo que ocurre desde ese contexto internacional. Obviamente queremos saber y conocer qué va a ir ocurriendo y cómo se va a ir desarrollando este tema. Pero otra de las cosas o más bien de los temas que marcó bastante polémica dentro de lo que fue los últimos días y también la crisis o ese quiebre que ocurrió entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, o el presidente José Antonio Kast, en este caso fue lo que ocurrió con esta norma de la conmutación de presos, obviamente, que violaron los derechos humanos en este caso, y que a mí, ahí yo te quiero consultar. ¿Tú crees que también esto va a marcar la forma en que se va a dirigir el gobierno frente a temas que son también dolorosos, complejos también para el país y que al final de todo son presos que sí violaron los derechos humanos? No lo sé, honestamente. Prefiero reconocer que es difícil de saber. No tengo claro si esta norma responde a un impulso, no digo personal, pero sí particular del nuevo gobierno y de la ultraderecha, digamos, o en realidad es un reclamo porque ha conseguido el apoyo de la derecha en general, no solamente de la ultraderecha. Entonces, no tengo claro si... Y me parece peor la segunda opción porque sería aceptar que la derecha de este país es una derecha claramente pinochetista y por lo tanto antidemocrática. Y eso es mucho más doloroso. La derecha y la izquierda que hemos conocido en Chile, en España, en Francia en los últimos 50 años, son derechas o izquierdas democráticas. Y partimos de esa base, de que somos demócratas y los delitos de violación de derechos humanos, de lesa humanidad, de genocidio, no se apoyan ni se aceptan por nadie. Aceptar esta conmutación de penas, y que por mucho que diga Kaiser, por cierto, sí es conmutación de penas, debería revisar él lo que dice el diccionario sobre conmutación de penas y debería estudiar derecho penal, es claramente una conmutación de penas. Lo tienen ustedes mismos en televisión, ahora mismo lo estamos leyendo, conmutación de penas. Debería molestar a la derecha. La derecha tradicionalmente habla de seguridad. ¿Por qué va a ser más peligroso una persona que robó un celular en las calles que una persona, voy a exagerar, voy a ser duro, que violó a personas con perros? Estamos hablando de que utilizamos armas, utilizamos perros, utilizamos personas, utilizamos utensilios para violar, torturar y hacer desaparecer a personas, y ahora perdonamos a esa gente. Se tendría que haber justificado de otra manera. Yo no estoy en contra de que una persona que realmente perdió toda capacidad prácticamente de desarrollarse física e intelectualmente reciba un final digno en su vida. No estoy en contra de eso, no estamos hablando de eso. Pero si ese es nuestro nivel de dignidad, el cual yo comparto, no son igual de dignos los niños migrantes, por ejemplo, que esto lo hemos hablado tú y yo más de una vez. Hablamos de niños migrantes a los que José Antonio Kast quería dejar sin sus padres y que simplemente se fastidiaran y entraran, no sé, a cargo del Sename o algo por el estilo. Era ilegal. Claro, entonces, no sé, yo creo que si hablamos de humanidad, y me parece bien abrir el debate, no lo hagamos solamente para personas que violaron derechos humanos, no, abrámoslo en general. En un país cuyo mayor problema no es la inseguridad, es la desigualdad, nos centramos en ayudar a personas que violaron derechos humanos y no a gente que está pasando hambre. No tiene ningún sentido, lo siento, pero en este caso es lo más parecido a lo que hablábamos internacionalmente. Aquí hay una cuestión de decencia, hay una cuestión de dignidad. De humanidad. Y de humanidad, exactamente. Hay un tema ahí también en relación al origen de este proyecto que viene desde Sabas Chaguán, quien ahora es embajador en México, que lo mencionó ahí Erika Edo en nuestro espacio de la mañana, exdiputado de la República. Tendrá que lidiar con lo que está ocurriendo actualmente en el país, donde no es su sector político el que está gobernando, es Claudia Sheinbaum, y que tendrá que llegar a diálogo con ellos, y que con este tema a nivel internacional, con las relaciones como están, también qué es lo que ocurre, y mencionarlo, con la estrategia que tiene el gobierno actual, qué es lo que está ocurriendo, cómo está llevando y posicionando la agenda, porque aquí hay que verlo, hay temas que se toman la agenda. Recordará usted el caso Monsalve. El caso Monsalve fue algo que se tomó la agenda pública, que trascendió lo comunicacional, que trascendió lo político. Caso Fundaciones. Caso Fundaciones, otro también caso que generó, que marcó la agenda, pero en este caso es el propio gobierno el que está marcando la agenda con el tema de lo que ocurrió con el cable chino, con el tema de lo que ocurrió ahora también con este proyecto de ley y con también, por ejemplo, lo mismo, o sea, designa a Sabas Chaguán, que está teniendo estas complicaciones acá en el país, como embajador en un país donde tendrá que llegar al diálogo con el otro bando político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí?
Yo, justo la parte diplomática, que es como yo le llamaría, las embajadas, los consulados quedan un poco aparte, pero todas las misiones diplomáticas, ahí soy más optimista, honestamente, porque veamos un ejemplo, incluso Donald Trump, que es probablemente uno de los presidentes más, que es más inesperable lo que va a hacer, no tenemos muy claro por dónde va a salir en cada momento, no tiene un problema grave a nivel diplomático, o sea, lo tiene él cuando él habla, pero las personas que él ha elegido, o que su gobierno ha elegido como embajadores o embajadoras en otros países, no es especialmente complicado. El otro día la ministra de Defensa española, que tiene una postura, el gobierno español ahora mismo, completamente contrario a Donald Trump, tiene un conflicto realmente internacional entre ambos países, se reunió la ministra de Defensa española con el embajador de Estados Unidos en España. No hubo absolutamente ningún problema, fue una relación completamente cordial, porque las embajadas tienen esa característica. Para las embajadas se elige a personas que tienen una capacidad de relacionarse con cualquier gobierno, si no, un gobierno del Uruguay de Mujica, por ejemplo, ¿cómo se hubiera relacionado con Irán o Arabia Saudí? Países completamente antidemocráticos que violan derechos humanos de las mujeres constantemente. Porque en diplomacia uno no trata de imponer, uno solamente trata de entender y de relacionarse. Y yo creo que en eso soy optimista, creo que el gobierno de Kast va a funcionar como cualquier otro gobierno. No creo que en eso vaya a ser, creo que Kast va a gobernar mucho más hacia adentro que hacia afuera. Es su intención y él creo que se mira a sí mismo un poco a imagen y semejanza de Trump. Y Trump, hasta ahora con la cuestión internacional militar y los aranceles, estaba haciendo lo mismo. Él prometió que no se metería en más guerras porque lo que quería era recuperar América, cerrar fronteras y proteccionismo. Para Chile eso es mucho más fácil, porque Chile no es ni el salvador del mundo, ni tenemos un ejército enorme, ni tenemos ninguna intención en conquistar ningún otro país. Por lo tanto, para Kast, probablemente esa copar en la agenda política va a ser mucho más con medidas hacia adentro que hacia afuera. En mi opinión, creo que ahí no va a haber tanto problema. Pero en ese contexto, ¿cuáles van a ser los desafíos que tú crees que también va a enfrentar el gobierno de Kast, considerando que hay, por ejemplo, deudas pendientes en el caso de lo que fue la administración de Gabriel Boric, como por ejemplo el CAE, algo vinculado por ejemplo al tema de educación? Y es uno de los dolores también que mencionó Gabriel Boric en una de sus últimas entrevistas, cómo va a tomar esos temas y de alguna forma poder encontrar una solución que permita obviamente gobernar para todos los chilenos y chilenas, porque él lo ha mencionado. Yo ahora en los últimos videos también que sacó en la previa de lo que era asumir este cargo presidencial, indicaba que ahora también tengo que tomar la visión de todos, entonces, y esa es una deuda pendiente, por ejemplo, para los y las estudiantes de nuestro país. Sí, yo aquí no es que quiera contradecir a José Antonio Kast, es que cualquier presidente que hubiera dicho ahora voy a gobernar para todos los chilenos y chilenas, yo no me lo creo. O sea, no me lo creo, no es porque yo, Joan Ramos, diga... Tiene su mirada, obviamente. Claro, yo creo, o sea, porque hay una cuestión ideológica. Sí. Gobernar para todos los chilenos y chilenas, déjenme decirlo así, es imposible siempre. Si uno asegura más derechos laborales, obviamente eso puede ir en contra de los intereses de ciertos empresarios. Ya estamos dejando una parte fuera. Lo que debería, yo creo, decir un presidente en esto es voy a gobernar para la mayoría de los chilenos y las chilenas. Ahora, si Kast dijera eso, estaría muy bonito verlo después. Es decir, el CAE, por ejemplo, es algo extremadamente abusivo para las familias. Condonar el CAE, terminar con el CAE, como se han condonado deudas de empresas multimillonarias en este país y en muchos otros, sería factible que se haga cargo el Estado con fondos públicos, que ciertos bancos o empresas financiadoras tengan que renunciar a ciertos beneficios. Eso es factible. Ahora me parece que va contrario a la línea ideológica del gobierno de Kast, entonces no creo que actúe por esa línea. Lo que yo creo que, y tampoco lo hizo el anterior gobierno, por cierto, no estoy aquí ahora yéndome solo hacia un lado. Creo que el CAE es un tema complicado en el que nadie se ha logrado meter hasta ahora y no creo que nos venga la solución, honestamente, de este gobierno actual, porque hay mucha presión y hay mucho dinero pendiente. Pero ¿dónde crees tú que se van a concentrar esos desafíos, los más complejos, por ejemplo, para el gobierno de Kast? ¿Desafíos que se va a encontrar o que va a solucionar? Porque empecemos por lo que tiene que solucionar. Es que, claro, que tenga que solucionar, el del CAE me parece uno, y para mí hay un tema que hace mucho tiempo que está pendiente y que va a seguir ahí, que es la cuestión de las AFP. Para mí ese es un monotema que desde que yo conocí Chile en el año 2017, yo escuchaba gente, yo no sabía lo que era la AFP, pero escuchaba gente quejarse a mi alrededor y se ve que es algo que lleva incluso más tiempo, o sea, cuando yo lo escuchaba era un tema ya viejo. Entonces se va a tener que enfrentar a eso por una razón, en mi opinión, muy sencilla. La situación internacional es compleja, el cobre fluctúa más o menos y Chile se puede encontrar con un alza de precios, que ya ocurrió también con el anterior gobierno, después de la pandemia, etcétera. Y lo que creo que puede ocurrir es que las pensiones cada vez impliquen menos poder adquisitivo. Las pensiones tal y como las conocemos, y el gobierno va a tener que dar alguna respuesta. El gobierno anterior se centró muchísimo más en las ISAPRE que en las AFP, se centró mucho más en FONASA, y eso es un tema que queda pendiente. Y de nuevo, la desigualdad
es monotema en este país, aunque no lo parezca, pero va a ser algo que va a tener que enfrentar. Creo que el CAE también, pero lo entiendo en la misma línea que las AFP. Joan, en materia legislativa también, por ejemplo, está pendiente la ley de incendios, está pendiente el proyecto de Salacuna para Chile. Hay harto también ahí que quedó rezagado, que incluso en algún momento tenía prioridad, pero quedó ahí en el tintero, todavía desarrollándose, sobre todo entendiendo que ahora va a venir comisión mixta para la ley de incendios, que van a venir procesos en los cuales los nuevos parlamentarios y parlamentarias tendrán que acceder a todo lo que se había hecho anteriormente. Son puntos, punto por punto. Es un tema bien complejo. Y también para que la gente lo entienda, cómo funciona tras un cambio de gobierno, tras un cambio de parlamento, el Congreso, considerando lo que mencionaban recién, hay pendientes y también los que vendrán. Pues probablemente se realizarán ajustes, porque ya no es solo una cuestión de gobierno. Obviamente cada gobierno elabora los decretos que considera necesarios y su contenido, pero aquí cambiamos de ámbito. No estamos hablando de normas como de administración pública que dependen del gobierno, sino de leyes. Las leyes tienen que pasar sí o sí por el Congreso. Se aprueban, digamos, necesitan la legitimidad democrática que nos da el Congreso, Senado y Cámara de Diputados. ¿Cuál es el problema en este caso? Que muy probablemente hay leyes que se vayan a retrasar, porque ahora van a requerir, tú lo decías muy bien, hay un nuevo Congreso en el fondo. Es decir, ya no, los parlamentarios no son los mismos, los diputados no son los mismos y por lo tanto ahí el riesgo que yo veo, entre comillas, y ahora sí estoy hablando desde mi punto de vista, es que se avance, o se retroceda, mejor dicho, se avance en una agenda en la que no se proteja tanto el medio ambiente o se retroceda en una agenda que iba en ese sentido. Esto es opinión solamente, pero lo pienso en base a los discursos o las proclamas que ha venido haciendo el propio Cast y sus ministros, que parece que no le dan tantísima importancia a la naturaleza y le están dando más importancia a la explotación económica. Esto va en la misma dinámica que la mayoría de países de derecha o ultraderecha de nuestro entorno. Milei, Trump, es decir, las normas de protección del medio ambiente le parecen menos importantes. Y para mí eso, yo hablaba antes los desafíos, hablaba de las AFP o del CAE. Esto es un desafío que va mucho más allá de la situación nacional chilena. Esto es un desafío que nos interpela a todos. No es casualidad que en Argentina se anula una ley que protege de las zonas de incendios no poder construir durante, creo que eran 50 o 60 años, claro. Se anuló esa norma, empieza a arder la Patagonia. No es casualidad, o sea, yo no puedo demostrar obviamente que haya una intencionalidad detrás, pero como mínimo yo creo que como ciudadanía deberíamos pensar, ¿hay causalidad entre esto? No parece que sea puramente casual, sino más bien causal. Se anula esta norma, empieza a haber incendios. Y en Chile no tenemos esta norma. Chile no tiene ninguna ley que le obligue a respetar una zona, digamos, después de un incendio sin construcción. ¿Debería estar? Sí. ¿Se propuso? Sí, pero nunca se aprobó en el Senado. ¿Se aprobará ahora? Yo creo que con ese contenido no, porque el gobierno obviamente y su mayoría parlamentaria van a hacer valer esa mayoría. Hay un tema que siempre se indica cuando hay cambios de gobierno, de administración en este caso, que son los primeros 90, 100 días de cualquier presidente que marca de alguna forma la hoja de ruta de lo que van a ser estos 4 años. Esa agenda de 100 días, ¿dónde crees que va a ir dirigida de acuerdo a todo lo que ha ocurrido esta última semana, de alguna forma de la fragmentación también de relaciones, del contexto internacional y de cómo el presidente también se va a querer posicionar frente a una nueva audiencia en este caso? Y las propuestas del candidato, ¿claro? José Antonio Kast, que recordar que para los primeros 100 días en su discurso decía que había una cuenta regresiva. Que dice, bueno, y en el marco de lo que él menciona, que este gobierno como de emergencia. Bueno, el gobierno de emergencia era una proclama de campaña, yo creo. Está más que demostrado con datos que no hay una emergencia ni económica, ni política, ni social en el país. La mayor emergencia que hemos tenido últimamente han sido los incendios, que eso sí es realmente una emergencia. O si hubiera un sismo de repente, eso sería una emergencia. El gobierno Boric se le pueden criticar muchas cosas, pero dejó el país en buen estado, como probablemente lo hizo Bachelet o Piñera antes. Es decir, Chile, ustedes están muy acostumbrados a como que hay un desastre, pero es porque han tenido mucha estabilidad siempre. Entonces, sus vecinos latinoamericanos como que alucinan de que lo que para ustedes es desastre. Miren Perú, por ejemplo, ¿no? La cantidad de presidentes que lleva en unos años, sí. Y en Chile eso es como impensable. Entonces, yo en ese sentido parto de la base de que este presidente inicia con las mismas ventajas que el anterior o que hace 2 presidentes, ¿no? Ahí no hay problema. Ahora bien, lo de los 90 o 100 días, yo creo que
es una cosa que se dice, pero muchos presidentes empiezan antes o empiezan después. En el fondo es una manera de tener cierto respeto, de dejarle al menos 3 meses en que pueda empezar a hacer algo. Yo tengo bastantes dudas de cómo se va a comportar Kast, porque también dijo, tú mencionabas, ¿no?, sus promesas, también dijo que se iba a reducir el sueldo a la mitad. Eso ya pasó a mejor vida, no lo va a hacer, obviamente no tiene ninguna intención, está bien, son promesas de campaña, yo creo que no, o sea, no se lo vamos a criticar más que a otros candidatos, pero criticable es, lo hemos dicho, con todos los anteriores candidatos que han ganado, Boric no cumplió muchas de sus promesas, Bachelet tampoco, Piñera tampoco, y hay que hacer lo mismo con Kast. No cumplió, dijo algo y no lo hizo. Lo de la cuenta regresiva, yo eso sí que lo daría por hecho que no va a ocurrir, eso ya lo hablamos en su momento. Creo, pero habrá que verlo, que Kast va a mantener una comunicación, digamos, posibilista, es decir, en lo que pueda va a hacer y en lo que no. Va a decir, donde dije digo Diego, en lo que ya veo que no es posible continuar. Por ejemplo, expulsar todos los migrantes que él quería expulsar. Obviamente eso no va a ocurrir. Ahora bien, en recortes, si puede hacerlo en financiación de organizaciones que defienden los derechos LGTBI, sí, me lo creo muy probablemente. Impulso de normas protectoras económicamente para el empresariado y que favorecen menos a los trabajadores, también porque es su línea ideológica. Yo no creo que en eso, digamos, nos vaya a dar ninguna sorpresa. Ahora, hay grandes proclamas que él hizo en campaña que obviamente van a quedar en eso, en proclamas. Yo creo que te agradecemos esta conversación, este análisis donde hemos revisado el balance legislativo, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, en estos 100 primeros días, que esperemos que, obviamente, como lo mencionamos acá, que esta estabilidad que ha ocurrido hasta ahora, republicana, un traspaso que salió bien dentro de todo lo que se mencionaba, y suspensión incluso de reuniones bilaterales, más de 33 reuniones bilaterales suspendidas en la última semana, pero hoy vemos con las imágenes que ustedes están viendo en pantalla que se realizó de la manera adecuada y que corresponde y que se merece también la ciudadanía. Así que muchas gracias, Joan Ramos, por este análisis y tremenda conversación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, Joan. Te agradecemos también ahí por la disposición, como siempre. Queremos invitarles a ustedes a que se mantengan en sintonía. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al mundo de la inteligencia artificial, pero antes, una breve pausa y ya regresamos con más de nuestro Modo Marzo PM. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. You know what scares me?
not stupid. You've met my fears, they're all regulars. Wait, who's the new kid? You know what kills me, not getting stronger. Con 59 minutos sigue avanzando la tarde aquí en el modo Marzo PM junto a Matías Schneider el día de hoy, porque tenemos una invitada que siempre nos hace pensar, repensar las cosas y sobre todo sensibilizarnos respecto a la inteligencia artificial. Nos acompaña Alejandra Maldonado de Genia UD, que en este día histórico, cambio de mando presidencial. ¿Cómo estás? Ay, sí, me había olvidado. No, muy bien, gracias. El día de hoy queremos hablar de, sobre todo con el ingreso de todos los estudiantes a la universidad, a los establecimientos educacionales, qué herramientas son necesarias también para optimizar nuestros tiempos, para ayudarnos en nuestro estudio y cómo la inteligencia artificial ahí cumple un rol clave con, por ejemplo, Notebook LM. Sí, hoy día trajimos preparada una dinámica un poco distinta. Esto es más tipo tutorial, un poco se parece a lo que hacemos cuando dictamos talleres o charlas. Y antes de partir me gustaría mostrar que vieran un breve video de algunos de los estudiantes de la universidad que entraron este año. ¿Vamos a verlo? Vamos a ver. ¿Cómo utilizas ChatGPT para estudiar? Bueno, yo que estudio materias que están relacionadas con la matemática y la física, justamente la IA ayuda en ese tipo de problemas. Por ejemplo, hay un problema que yo no sé solucionar, la IA sí sabe o por lo menos me indica las herramientas que me brinda para poder resolver ese tipo de problemas. La IA vale oro en ese sentido. Bueno, yo principalmente lo ocupo para materias en donde tengo que hacer harta ejercitación. Entonces le meto la IA y le pido más ejercicios similares, con mayor dificultad. Sí, es lo mismo, como que pongo los PPT y que me haga un resumen o que me detalle más como específico y ejercicios. GPT más que nada comparativo en los resultados que me otorga ChatGPT y los que obtengo yo. Y a veces cuando tengo un ejercicio muy complicado trato de que me explique los pasos y de igual manera lo uso más comparativo. ¿Utilizas algún otro tipo de herramientas? Así como inteligencia artificial, ChatGPT más que nada. ChatGPT dominando las respuestas, pero no es lo único, profesora. No es lo único, pero además no solo no es lo único, sino que además no es lo más óptimo. En general, cuando nosotros nos preguntan por herramientas, sobre todo para estudiar, promovemos el uso de Notebook LM, ¿ya? Y la diferencia de Notebook LM versus ChatGPT es que uno como que le sube el documento, ¿cierto? Le sube sus fuentes, que pueden ir en distintos formatos, y luego cuando te responde, inmediatamente la respuesta te da la opción de hacer como clic en un numerito y ves exactamente de qué documento, de qué página del documento sacó esa respuesta. Y eso es algo que ChatGPT o Gemini por sí solo no te da. Pero cuando uno le pregunta a ChatGPT, como decía la chica, le sube el PPT y le pregunta algo, como que uno confía nomás en que te está respondiendo en base al documento. Pero no puedes hacer una verificación así de manera inmediata, humana, certera. ¿Cómo podemos optimizar, por ejemplo, el aprendizaje, sobre todo en el aula, con este tipo de herramientas que nos permitan desarrollar el pensamiento crítico, pero que lo utilicemos de una manera donde nosotros también estemos sintiendo que estamos aprendiendo y que no es como un copiar-pegar? Exacto. Sí, mira, por eso nosotros quisimos traer preparado un breve tutorial de Notebook LM, porque en realidad esto de que te permita cotejar inmediatamente la respuesta que te está dando y que te permita generar incluso como flashcards o evaluaciones para que uno se vaya evaluando inmediatamente si está entendiendo o no está entendiendo algo, es algo que no te dan otras herramientas. ¿Y es totalmente gratuita? Esto es totalmente gratuito, sí. Es parte de las herramientas que entrega Google. Obviamente la versión gratuita tiene ciertas limitaciones con respecto a la versión pagada, pero aún así es muy potente, sobre todo para estudiar. Alejandro, por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo acá, ya que la tenemos en pantalla, sí, para... sobre todo que nos enseñes cómo, por ejemplo, ya, bueno, ingresamos a la página. Tutorial. Sí. Tutorial. Sí. Ingresamos a la página y llegamos a esto. Sí. Ya, ¿para dónde nos vamos acá? Ya, cuando uno va a la página de Notebook LM, le abre un cuaderno, ¿ya? Y para abrir un cuaderno nuevo, ellos trabajan con algo que se llama cuaderno,
Entonces tienes el cuaderno, tú le subes una fuente. Esa fuente puede ser un documento PDF, puede ser un Word, puede ser un audio, puede ser un PPT, cada vez acepta más variedad de formatos. Por ejemplo, me voy a parar mira, aquí. Vamos a verlo, sí, mira, vamos a mostrarlo aquí, Pame. Ahí a la derecha abajo. Aquí, mira eso. Acá me voy a parar. Eso. Ya. Acá añadir Añadir la fuente. Exacto. Claro, lo primero, añadir fuente aquí arriba. Sí. Ahí yo agrego como un documento. Claro. ¿No? PDF, Sí, que sea leíble por la inteligencia artificial. Sí. Entonces, en general, podemos decir que la interfaz está dividida en 3 partes. La parte izquierda, donde tenemos las fuentes, y ahí uno puede agregar, puede buscar, y abajo aparecen las que realmente se agregaron. Luego en la parte... Ahí está seleccionada. Exacto. En este caso, International AI, de inteligencia artificial, CARO Safety Report. O sea, un reporte internacional de seguridad en inteligencia artificial. Exacto. Después, la parte del centro es como el chat, tipo chatbot, cuando la gente le escribe así a ChatGPT o a Gemini, Claro. ¿ya? Y ahí uno le va haciendo preguntas. Y el lado derecho, que se llama estudio, es el lado que nos permite generar recursos. Entonces, por ejemplo, en la cajita de arriba puedes generar audios, podcasts, presentaciones, resumen, mapas. ¿Podcast? Sí, y eso lo quiero que lo veamos después. Entonces, este caso, aquí le subimos un documento que salió hace poquito en febrero. Es un reporte internacional, como lo dice, que habla sobre distintos temas de IA generativa y sobre todo se enfoca en la seguridad a nivel internacional. Entonces, cuando uno le hace las preguntas, fíjense que aparecen esos numeritos. ¿Ven los numeritos? Ahí está. Lo que están Cuando uno le hace ¿sí? clic al numerito, 1, 2. inmediatamente te dice, lo saqué de esta parte de esta fuente. Eso es oro, porque tú como con tu cerebro humano haces la comparación, ¿cierto? Y dices, esto que está aquí es de esto que está aquí. Inmediatamente sabes que no es una alucinación. Claro. Entonces, ese poder identificar que no hay una alucinación con certeza es lo que le da tanto valor, a mi gusto, una de las cosas que le da valor a esta herramienta. Lo que habíamos hablado antes, que tiene relación con que en este caso Notebook LM no está generando, en esos vacíos de información, no genera una respuesta probabilística de acuerdo a lo que podría ir ahí o no, sino que se ciñe literalmente a lo que le viene con la información y de ahí hace una interpretación, solamente de una información madre. Desde ahí empieza a generar lo que es la generación del contenido que se ve en el chat. ¿No te pasó cuando, por ejemplo, estabas haciendo la tesis, la norma APA? Perfecto para eso. ¿Sabes que yo vi esto y dije, norma APA? Sí. Sirve mucho sobre todo para esos procesos donde tenemos que citar, tenemos que, obviamente, señalar la fuente, que algo que cuando uno ingresa, obviamente, en los primeros años a veces del liceo, de la universidad, era importante. Metodología de la investigación. Claro, metodología de la investigación. Le suben los libros, le suben los papers, lo que sea. El orden de cómo revisa. va, es como esto una... ¿Por qué no tuvimos esto en nuestra época? Ahora, siempre está la letra chica. Fíjense lo que dice la pantalla, bajito, bajito, bajito al final. Dice, Notebook LM puede ofrecer respuestas inexactas. Compruébela. O sea, hay que leer igual. Exacto. Hay que leer igual. Hay que comparar. Eso, sí, simple es eso, como llegar y darte el trabajo de al menos leer ese párrafo. Claro. Oye, qué importante poder tener este tipo de herramientas. Los estudiantes, por ejemplo, de lo que tú has observado en este reingreso a la universidad y con más de 5.000 nuevos rostros aquí en la UDEC, ¿qué ha identificado dentro de esas conversaciones relacionadas con la inteligencia artificial? Bueno, por eso también salimos, ¿cierto?, a la calle, al campus, a ver qué es lo que estaba pasando. No son tantos puntos de referencia, pero sí creo que puede ser una muestra significativa de que muchas personas todavía se quedan con ChatGPT o con Gemini. Y a pesar de que esta es una herramienta súper poderosa, todavía no es tan conocida. Entonces nosotros tratamos en general de mostrarla. Ahora, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver ahí en la pantalla. Pongámoslo en grande todo el... Sí. El recurso que está mostrando a la derecha dice cuestionario. ¿ya? Cuestionario IA, dice basado en una fuente. Porque cuando tú le pides en el estudio, puedes generar cuestionarios. Y lo que hace el cuestionario es generarte preguntas de alternativa en base al documento. Entonces las preguntas y las respuestas son del documento.
Y no solamente eso, sino que además cuando tú le haces clic a la respuesta que tú crees que es, te da retroalimentación instantánea. Entonces te dice, buen trabajo, ¿por qué esto? O te dice, no, porque esto otro. Y te propone si quieres revisar alguna parte en particular para mejorar en esa sección. Entonces ese es un buen uso, porque en el fondo está promoviendo que la persona, ¿cierto?, piense, razone, que haga este análisis crítico, y eso es lo que buscamos. Que podamos estudiar, y yo creo que eso de que nos genere un cuestionario, que nos haga, y yo creo que pasa eso, pues usted hace una pregunta, ay chuta, ¿y dónde salía esto? Y vuelvo a revisar el documento. Claro. En este caso yo he utilizado un notebook LM para estudiar, pero me pasa de que para las áreas del ramo, o el ramo, si bien también es de una característica teórica más práctica, creo que ahí calza perfecto. Como tú dices, como, como más cualitativa un poco, más que cuantitativa. No, ni eso. No, me refiero a que es, por ejemplo, un ejemplo. Uno está aprendiendo algo en matemáticas. Ya, fue álgebra. Claro, ya, por ejemplo, pongamos álgebra. Álgebra básica. Y uno entiende que hay formas de escribir el álgebra. Y el álgebra es un idioma matemático. O sea, se basa en un idioma matemático. La matemática tiene un idioma. Entonces uno tiene que aprender a leer ese idioma, interpretar ese idioma. Pero eso ya es más propio. Uno le dicen esto es eso, esto significa esto. Listo. No hay otra doble interpretación, no hay tanto texto. Y a veces incluso a la inteligencia artificial le cuesta un poco porque ellos te dan tu propia interpretación de eso, pero el profesor te está evaluando en base a lo que él te está diciendo que tú quieres. Entonces, pero no así, por ejemplo, cuando me tocó en otro ramo, en antropología, que ya era información de papers. Claro, entonces uno tiene el paper, entonces ahí era mucho más fácil para mí, porque complementando también los estudios, logré encontrar más y indagar más y me fui mucho más porque podía leer y sacar extractos y podía interactuar muy bien con Notebook LM y me pareció genial. Pero claro, eso es también parte de lo que hemos estado conversando con la profesora acerca de cómo también uno se adapta, la inteligencia artificial se adapta a uno, que uno la utiliza como herramienta, pero cómo también uno se adapta a la inteligencia artificial. O sea, hay muchas inteligencias artificiales, hay algunas que son específicas en matemáticas y que incluso ya tienen precargados todos los papers y todas las cosas de matemáticas, entonces uno va directamente a esa inteligencia artificial. Entonces está bien entretenido. Yo me acuerdo, lo conversamos nosotros esa vez de Notebook LM aquí en Multiverso y después yo la empecé a utilizar más. Yo la había usado antes, pero no la había pillado todavía el ritmo hasta ahora, y la verdad es que al menos yo en lo particular así me ha funcionado y bastante bien. Sí, sí funciona bastante bien. Por ejemplo, muchas veces cuando uno tiene algún tipo de aplicación, sea en el teléfono, y sobre todo que son herramientas, por ejemplo, de edición, de aprendizaje, de lo que estamos hablando hoy, están siempre las versiones gratuitas y las versiones pagadas. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, en el caso de Notebook, por ejemplo, ¿tú crees que, cuál es la diferencia cuando uno paga, por ejemplo, esa versión? ¿Vale la pena? En este caso yo creo que no es tan necesario tener la versión pagada, a no ser que tú trabajes con muchos documentos. Porque la versión gratuita te va a dejar subirle 50 documentos y te va a dejar generar, no sé, un cierto número de infografías al día, de podcasts al día. Y la versión pagada simplemente te va a dejar generar más videos, más infografías, te va a dejar subirle 300 fuentes. ¿Pero la calidad de información es la misma o es más detallada? No. No, en ninguna de las dos. No. O sea, tienes más detalle, pero por el hecho de tener más fuentes. No necesariamente porque te den acceso a un modelo mejor. Ah, mira. Perfecto. Bueno, y lo otro es que no pague. Aprovechando que mencionó infografía, hay más detalles también. Trajimos preparado, hay un ejemplo de cada cosa. A ver, vamos con el... Estábamos revisando anteriormente lo que dentro del video, claro. Primero el resumen. Ahí partimos. Ahora, el resumen, la parte que dice resumen es un audio. Y aquí igual se hace algo interesante porque no necesariamente el audio es como alguien narrando, sino que tiene una alternativa de pedir debate. Entonces tienes dos personas discutiendo sobre el tema de tu documento. Y además te da esa opción como si este es un buen informe o un mal informe, o sea, tú también lo puedes ir evaluando. Claro, sí. Ahí tenemos el ejemplo del cuestionario. Después venía el ejemplo de la flashcard, que es un poco lo que hemos hecho nosotros cuando venimos y hacemos preguntas, donde las flashcards en el fondo también están pensadas en que el estudiante estudie con eso. Entonces dice en qué consiste el aprendizaje por refuerzo y si se fijan abajo uno va pasando distintas tarjetitas.
Y cuando le haces clic se da vuelta y te muestra la respuesta correcta. Claro. Este es un ejemplo de infografía. Esto se hizo con un clic pidiéndole infografía. No, tremendo. Es un clic. Increíble. No, pero Y antes esto, mira, nosotros este de ahí es un video. Ese video se hizo con un clic. Y es un video, no estoy diciendo que sea un video con tremendas animaciones, pero es como un PPT narrado. Para etapa universitaria. Exacto. Que para buscar diferentes formas de aprendizaje, porque ahí a veces uno ya se aburre de leer y necesita también Mira, quizá esa otro es una estímulo. presentación. Entonces te genera toda la presentación y esto de nuevo fue un clic desde la fuente. ¿Sabes que encuentro que es mucho más completa que ChatGPT en este caso? Yo no la conocía, debo decir, y la encuentro mucho más completa porque creo que el aprendizaje, desde lo que estoy viendo acá, lo interioriza uno mucho mejor, como que te hace jugar un poco también con la información. Ahí tenemos el mapa. Entonces la gracia de ese mapa es que si tú le haces clic en algunas palabras claves, te va a llevar al chat y te va a decir como que profundices sobre ese tema al que le hiciste clic. Y eso es muy importante porque hay gente que, por ejemplo, es más conceptual. Yo era, por ejemplo, en mi etapa universitaria hacer mapas conceptuales. Yo soy de ver cosas. Entonces, creo que es muy útil la herramienta, me gustó. La voy a agregar a mi set de herramientas de IA. Bueno, ahí estamos revisando la parte del inicio, como lo habíamos mencionado. Ahí uno va, inicia un cuaderno y luego se va también a las fuentes. Profesora, también la importancia de la responsabilidad detrás del uso de la inteligencia artificial, recordarlo también, que la gente también ahí aprenda a utilizarla. Hay tutoriales en YouTube, quizá esto es bien un repaso bien rápido también de la aplicación, pero que podamos averiguar, que podamos buscar, que consultemos, que también nos dediquemos un poquito a indagar para saber cuáles son las funcionalidades que tiene, cómo poder hacerlo. Invitar a la gente a que explore. Sí. Bueno, dentro de las sorpresas que tenemos, todavía no tengo permiso de revelar, pero de las sorpresas que tenemos para marzo, justamente se vienen ese tipo de actividades también. ¿Cómo qué tipo de actividades? Yo creo, interprételo. Interprételo. A lo mejor la otra semana les muestra. Pero dado que hoy día estamos a 11 de marzo, estuvimos hablando de lo que es este cambio de mando presidencial, de los nuevos desafíos también desde el punto de vista del gobierno. Por ejemplo, en el caso de Genia UD, ¿cuáles son estos desafíos que se vienen para este año y sobre todo... Nuevo año académico. Claro, nuevo año académico, nuevos estudiantes, nuevos desafíos y nuevas miradas también de mirar la IA. Qué compleja me pones en aprietos. Pero ¿para dónde van a ir orientados como por las líneas de trabajo de este año? Vamos a seguir con las mismas 3 líneas, que es alfabetización, ¿cierto? Entonces venir para acá es parte de la alfabetización, charlas tanto internas y externas. Después viene la línea de formación, que ya son programas formativos como asignaturas, diploma, diplomado, talleres. Y luego tenemos la parte de tecnología, que tiene que ver con la adquisición de tecnología para poder promover el uso responsable. Tenemos sorpresas en las 3 líneas para marzo. Sí, estamos ahí. Todavía no puedo revelar nada. Estar en el proceso de búsqueda de tarjeta RAM, que ya no existe. Claro, sí. Y sobre todo también entregar un mensaje a todos estos estudiantes que vamos a seguir con esta sección también aquí en modo marzo, considerando que hay muchas herramientas que aprender, que utilizar alrededor. Por ejemplo, ¿cuáles son las más utilizadas dentro del área como estudiantil? Por ejemplo, ahora vimos como Notebook, ChatGPT, ¿cuál otras consigue Géminis? Mira, para estudiar nosotros en realidad solamente recomendamos Notebook LM, porque con las otras no tienes control sobre si se está alucinando algo o no. Entonces, cuando alguien está estudiando algo por primera vez y no tiene cómo discernir si es que hay una alucinación, es peligroso ocupar la herramienta. En general, yo promuevo que no usen ChatGPT o Gemini para cosas que no puedan comprobar, porque no manejan, y en cambio utilizan Notebook LM porque pueden cotejar con las fuentes. Ahora, lo importante ahí es tener buenas fuentes, porque si pones fuentes que no son válidas, ¿cierto? Las respuestas que te va a dar tampoco van a ser buenas respuestas. Claro, el resumen del rincón del vago no. Claro. Ahora vamos a la fuente de donde es el resumen. Exacto. Claro. Bueno, de hecho le puedes poner links de videos en YouTube. Ahora no es que vea el video y te resuma el video, sino que agarra la transcripción del video. Pero aún así... Y otra cosa que es interesante, que entretenida de hacer, a veces nosotros en las reuniones grabamos, por ejemplo, esto lo podríamos haber estado grabando con el celular, un audio,
y luego yo subo ese audio a Notebook LM y le digo que me cree entonces el acta de lo que hablamos, un resumen de lo que hablamos, quién dijo qué. Es maravilloso. Ojo, ese está bueno. Está súper bueno. Sí, no, sí, es bien potente. No, tremendo. Bueno, importante también considerarlo dentro de este proceso académico que estamos viviendo actualmente. Muchos jóvenes que ya son nativos digitales ingresan a la universidad este año y que, bueno, tienen estas herramientas disponibles para que las utilicen, para que puedan también aprovecharlas, sacarles el mayor rendimiento y recordar también ahí que puede consultarle a Genia cualquier tipo de duda porque en sus multiplataformas están ahí disponibles para poder ayudarles y poder también ahí acercarlos al mundo de la inteligencia artificial. Vamos a revisar su Instagram ahora, Genia UDEC en Instagram, para que obviamente puedan conocer ahí todas sus publicaciones, historias destacadas y toda la sensibilización que no solamente están haciendo desde los medios de comunicación, sino también en terreno, fuera ahí específicamente también ahí en la universidad. Así que se las pueden encontrar en cualquier minuto. Sí, ahí afuera de la Facultad de Ciencia Física y Matemáticas. Sí, por ahí andamos más cerca. Sí, Departamento de Astronomía, al lado de los patos, la Laguna de los Patos. Oye, qué rico ahí. Uno de los lugares donde está fresquito y hay sombra. Qué mejor, maravilloso. Están todos ocupados los lugares ahí siempre. Sí, no, qué rico ahí. Es un buen lugar, es grato lugar. Muchas gracias, así Alejandra, de hoy. Recuerde Genia UDEC en Instagram y, por supuesto, ustedes a seguir continuando con toda la programación de TVU Televisión. Acá estamos viendo su Instagram para que lo pongan ahí. Sí, vamos a estar en un evento el viernes. Junto al CREAM. Ahí, apretemos F11 para que se vea, se complete toda la pantalla aquí. Eso, ahí está. Es el lanzamiento de un libro, Más Datos, Menos Agua, que habla sobre justamente el gasto en agua, el gasto energético de centros de datos. Mira. Buen tema. Mati. Y también vamos a estar en Terraza Puya la otra semana. Estas no son las sorpresas que yo decía. Mira, Ciclo de Talleres marzo también. A ver. A propósito. Revisemos algunos de los que están. A ver. Todos los miércoles de marzo a las 19 horas. Mujeres académicas y liderazgo científico de nuestra región. También ingresemos a esa, a ver. Para ir a checar. Ahí vamos a estar hablando. De hecho, hoy a las 7. Es que van a ser distintas charlas. A mí me toca, me parece que Mira, si sigues en la siguiente. Mira, Melissa. Sí, ahí está la relatora. 25. Ahí va a estar 25. La profe también. Sí. Para que pueda participar. Queremos agradecerle por estar con nosotros en esta jornada, invitarle entonces a la gente que vaya ahí a revisar las plataformas digitales de Genia de la Universidad de Concepción para entrar más en este mundo de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Ale. Y nosotros nos vamos a una pausa y seguimos aquí en el Modo Marzo TV. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana.
Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. La zona costera del centro-sur de Chile ha experimentado un descontrolado cambio de uso del suelo. Esto ha llevado a que los bosques nativos presenten altas tasas de pérdida y degradación. Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción es un proyecto emblemático de cuidado y protección de la biodiversidad característica de esta zona geográfica. En esta zona del país existen bosques como los bosques caducifolios de Concepción. Ellos contienen especies como robles, olivillos, naranjillos y pudú, que son especies únicas del país y no se encuentran en otra parte del mundo. El principal objetivo será la conservación y restauración de la biodiversidad regional mediante un espacio que dé oportunidades para la investigación, la educación y la recreación. Es un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad pejenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC.
sigue avanzando este modo marzo PM y obviamente queremos hablar de innovación, de generación. Inicia marzo, pero también inicia los nuevos desafíos y estamos con 3 grandes invitados que ya son de la casa y que sin duda siempre nos vienen a contar iniciativas de alto impacto. Nos acompaña Iván Fierro, por supuesto, gerente de Casa W, y debo decir que uno de los líderes en materia de innovación que ha impulsado el ecosistema acá en la región del Biobío para todo Chile. ¿Cómo estás, Iván? Súper bien, gracias por la presentación. También nos acompaña Sofía Enríquez, ejecutiva también de Incuba UDEC, la mejor incubadora del mundo también, ahí liderada por Beatriz Millán. Y por supuesto Claudio Gutiérrez, también ejecutivo de Incuba UDEC desde el centro sur de Chile, innovando. Así que hoy quiero que nos cuenten novedades de todo lo que es esta 5ª versión también de nuevos emprendedores e innovadores de la región, Claudio. Sí, bueno, en este caso los chicos, Sofi e Iván, vienen a contarnos un poquitito del Startup Biobío, que es la 5ª generación, que yo participé hace una atrás, ya me pasé a un segundo plano, pero nos vienen a hablar de la perspectiva de la experiencia final y también del proceso, así que voy a dejar a Sofi en este caso para que nos explique como más detalles. Tenemos harta información. Actualmente estamos con convocatoria abierta para lo que es la 5ª generación de Startup Biobío. Las postulaciones están abiertas hasta ahora, hasta el 16 de marzo, así que hacemos el llamado a todas las startups que tengan soluciones innovadoras, sostenibles, que quieran tener un cambio en su mirada estratégica, pasar por este proceso de formación y lograr la internacionalización, que se animen y puedan postular a la 5ª generación de Startup Biobío. Mire, queremos mostrar en pantalla, ahora de esto lo estamos viendo, lo que es lo que entrega también este programa, y mientras estamos revisando esto, quiero detenerme, Iván, en cómo ha evolucionado este ecosistema hace ya 10 años, cuando hablar de innovación era algo como, ¿quiénes son estos locos? Y hoy en día vemos que estos locos están llevando a innovadores a giras internacionales y donde la región del Biobío se convierte obviamente en un polo de innovación a nivel nacional y con obviamente proyección internacional. Sí, yo creo que es súper importante recalcar que Startup Biobío ha marcado como un hito. O sea, ya vamos por la 5ª generación hoy día y tenemos un portafolio de más de 150 startups. Ahí está hablando de 300 emprendedores de la región que se han atrevido a participar de un programa que está buscando mirar más allá, ¿cierto? Uno de los focos principales con cual partimos era cambiarle la mentalidad a los emprendedores, porque a los penquistas y a los chilenos nos cuesta muchas veces pensar en grande, ¿cierto? Pensar en que te vaya bien en un negocio significa a lo mejor mayor sacrificio, estar viajando, pensar fuera de la frontera. Y hoy día Startup Biobío creo que eso ha generado un cambio, un hito súper importante. Hoy día estamos marcando presencia en Estados Unidos. A mí me ha tocado ir ya 2 giras de prospección comercial junto con un montón de emprendedores, con gente del BCI de Santiago, con emprendedores también de otros programas allá. Y hemos logrado armar una agenda súper de impacto tanto en Nueva York como en Miami. Entonces tú decís como, oye, ¿cómo han hecho eso? Es cosa hoy día de levantar el teléfono, ser insistente, presentarse y empezar también a creerse el cuento de la trayectoria que llevamos como ecosistema. Yo me acuerdo en Multiverso hace unos meses atrás conversábamos acerca de la importancia del coworking, del trabajo colaborativo, de impulsando al otro, de impulsarse impulsando al otro, de todos crecemos juntos, y dentro de lo que ha estado ocurriendo en este último tiempo también acá en la región del Biobío, los últimos años, porque esto ha sido un trabajo, como bien mencionabas tú, Pame, ya desde hace un tiempo atrás, que la gente se está atreviendo, que están teniendo estas convocatorias cada vez más participantes, que el nivel está más alto también, lo estuvimos conversando con otras iniciativas también. ¿Cómo ha sido para ustedes también en este caso ya a puertas de una 5ª versión el ser parte de estos procesos, de ver cómo va cambiando generación a generación? Sí, bueno, como mencionó Iván, como el gran hito es la gira, pero antes de esta gira hay todo un proceso formativo de preparación para las alrededor de 30 startups que están con nosotros, programas formativos, talleres, mentorías, sesiones de directorio. O sea, es un proceso súper intensivo, pero muy enriquecedor para los participantes. O sea, el nivel, la idea es que ellos ingresen y salgan mucho mejor de lo que entraron tras nuestro acompañamiento. Aquí destacar la enorme labor que realiza Endeavor, Casa W, Incuba UDEC, ya que ahí cada uno pone su granito. Hay un staff tremendo de Startup Biobío acompañando a todos los participantes.
el seguimiento es súper personalizado y también nosotros nos enfocamos muchísimo en que se note este crecimiento y la preparación para que logren ir de la mejor forma a la gira de internacionalización. Sofía, comentemos este proceso y tú dijiste cada uno pone su granito y queremos conocer cuál es el granito de cada uno específicamente. Por ejemplo, Casa W, ¿cuál es el rol acá que tiene Iván? Yo creo que la diferencia de otros programas es que Startup BioBio busca bastante la presencialidad y la generación de una comunidad. Entonces ahí es donde Casa W se convierte como en el epicentro de Startup BioBio. Ahí se desarrollan las actividades de formación, actividades de networking, traemos speakers, ¿cierto?, internacionales, nacionales, que vienen a estar uno a uno con los 30 emprendedores que son parte de la generación. Entonces hay una diferencia notoria con otros programas porque buscamos que todos los emprendedores sean como compañeros de curso, ¿cierto?, que se encuentren ahí, y de hecho los emprendedores tienen acceso a 4 meses a las instalaciones de Casa W. O sea, tú eres parte de la comunidad, puedes ocupar la oficina, parte del programa, o sea, el programa tiene un costo. El programa efectivamente tiene un costo porque también buscamos que los emprendedores se metan la mano en el bolsillo y digan, oye, estoy dispuesto a financiar un programa porque sé que vienen un montón de beneficios. O sea, tienes 4 meses de coworking para 2 personas del equipo, tienes acceso a todas las redes de Endeavor, a todos los talleres de formación y la red de mentores que tiene QDEC. Y por supuesto, la oportunidad de irte gratis prácticamente 2 semanas a Estados Unidos a una gira de prospección comercial. Ese es el rol de Casa W y también mi rol personal es ser parte del equipo directivo del programa y estamos armando la agenda. Se cayó. No te preocupes. La agenda constantemente de la carta. La agenda completa de Estados Unidos que estamos trabajando durante todo el año y también la participación en el ecosistema. O sea, piensen que el año pasado nosotros seleccionamos a los emprendedores. Dame un minutito que estamos con aquí. ¿Con problemas? Mira, yo le voy a explicar, señor, está en la casa. Esto tiene un... ahí sí. ¿Sí? Ahí lo voy a... Ahí está. Sí. Mientras, No se va a caer. cuando queda el audio suspendido, se encendió. ¿Animador encendió? Y técnico... Sí, ahora estamos. Bueno. Ahora esto es innovar, ¿se da cuenta? Esto está en vivo, ¿viste? Esa es la gracia. Esto es real. También tratamos de que los emprendedores del programa se vinculen con el ecosistema local. Participamos del Made in Conce, hacemos ruedas de negocio, no solamente que estén en estos talleres formativos dentro del cowork, sino que buscamos que el ecosistema completo se conecte con estos emprendedores, que atrevan a hablar frente a un escenario. El año pasado seleccionamos a los emprendedores después que pasaron por el Teatro BioBio y mostraron cada uno su pitch, su deck de sus negocios, y es un tremendo desafío. O sea, pararse frente al escenario del teatro es tremendo, es tremendamente, esto se sigue cayendo, tremendamente difícil. Mira, vamos a hacer algo. Bueno, pero en el bolsillo. Eso puede ser. En el bolsillo. Mientras estamos viendo en pantalla lo que es esta gira internacional, y Sofía, me quiero que me puedas contar cómo, de alguna forma, cómo se desarrolla esto. Sí, mira, muy de la mano con lo que menciona Iván, el rol de Casa W también, en la incubadora, por otro lado, nos conectamos con la academia a través de esta realización de las sesiones de spot y todos los directorios, que son a través de la participación de expertos, acompañan a todos los participantes con su mirada estratégica para que puedan crecer y poder potenciar el desarrollo de sus negocios. Y por otro lado también está Endeavor, que genera toda esta conexión con speakers de alto nivel, con mentores también, ahí trabajamos muy colaborativamente. La idea es que todo sea en pro y en función de que la startup pueda mejorar y desarrollar su negocio. Claudio, bueno, y para ti también, aprovechando, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido en tu experiencia, tanto ya como parte de IncubaDEC, pero siendo también integrante de Startup BioBio? Claro, yo partí ya con la primera generación, estuvimos ahí, estuve bien presente en ese proceso, y un proceso bien enriquecedor, no solo como para los emprendedores, sino también para nosotros, porque también a nosotros se nos abre esta ventanita de, oye, se pueden hacer cosas. De hecho, hace poquito escribí también un post por ahí que me empecé como a recordar desde cuando partimos. Y claro, nadie pensaba que esto se podía hacer desde Concepción o de BioBio, ¿ya? Entonces, para nosotros igual fue como una sorpresa, como las ganas que tenían los emprendedores de hacer cosas más allá de lo que, como decía Iván, están como en esta caja, ¿cierto?, de BioBio, y poder salir al mundo a impactar afuera, digamos. Y de a poco nos fuimos dando cuenta, fuimos agarrándole mucho más gusto, fuimos también puliendo un poco el proceso, porque obviamente dentro del equipo siempre está como esa hambre de entregar lo mejor, ¿ya? Entonces, por ese lado fue como depurándose mucho más. Ya luego también Corfo se sumó mucho más fuerte, digamos. Y ya vamos a hablar la última de esta tanda, que es la 5ª generación, y esperemos que sean muchas más generaciones más adelante también. Y ya se sumó también el tema del viaje
de prospección a Estados Unidos, que ¿Van todos? es un tema... Yo voy en la maleta. No, van algunos del equipo, porque hay también la idea de, aparte de la gestión propia, hay que hacer también alianzas estratégicas porque para seguir potenciando esto. Entonces, como decía Iván, BCI también ha formado parte súper importante también, porque ellos tienen un espacio allá en Miami, así que todas las alianzas que se han ido generando han sido también a raíz del impacto que ha tenido el programa durante estos años. Y Iván, y cuando estos emprendedores, tú también tienes esta mirada como internacional, de alguna forma también se van a evaluar con otros, o sea, más que las comparaciones, no me gusta esa palabra, pero sí un poco a medirse con otros innovadores. ¿Cómo estamos, por ejemplo? ¿Cuál ha sido el feedback de ellos cuando vuelven después de esta gira? Yo creo que eso es lo más importante, porque lo que nos hemos dado cuenta después de las giras de prospección y lo que le pasa a toda la comunidad que va en el viaje es que no le falta talento, que las ideas son innovadoras y que tienen mercado potencial en Estados Unidos. Porque a veces uno está acá y te empezás a encerrar, ¿cierto? Tú decís, bueno, esta solución es para tal industria, para tal empresa. Pero cuando llegáis a un mercado como el de Estados Unidos, que es gigantesco, que solamente el estado de Florida es como todo Chile, para que no hagamos una escala de lo que estamos hablando, el tamaño de la escala de lo que estamos hablando, y vas a eventos de emprendimiento allá y te das cuenta que tu idea de verdad genera interés, que hay cabida para entrar en el mercado y que efectivamente se ve como algo innovador, tú decís, bueno, en realidad el talento de la región es real y lo que nos falta, por supuesto, es financiamiento, porque hay que ser súper claro, nosotros apoyamos en esta etapa hasta abrir la cabeza, llegar a Estados Unidos, abrir redes, pero también tú tienes que seguir invirtiendo si quieres crecer en un mercado que no es el tuyo. Entonces nosotros llegamos hasta esa etapa, pero lo importante para cerrar es que somos increíblemente talentosos en la región y tenemos que creernos el cuento. Oye, el otro día estaba aprovechando ahí uno que está conectado ahí a las redes sociales, por ejemplo, estuvieron con un Instagram live ahí con Maritza de Monutex, parte también de lo que estuvimos dialogando nosotros acá y, por ejemplo, en esa ocasión, a propósito de lo que mencionaste tú de la experiencia en Estados Unidos, ella nos decía que no había la misma realidad que acá en respecto a la ropa americana, a la ropa en desuso. Claro, y nos mencionaba, claro, y ahí había encontrado ella un nicho, porque acá llega, nos comentábamos ese día, acá llega mucha ropa americana, producto de los avances de sustentabilidad en países del primer mundo, y que para poder ser sustentables envían ropa de segunda mano. Y esa ropa, en ocasiones, no puede ser utilizada por los humanos, entonces queda ahí en el aire, flotando, o va a parar al desierto o otros lugares, y ellos que están haciendo termopaneles. Entonces, es importante porque permite, por ejemplo, visibilizar quizás dolencias, problemas que no están acá, ¿cierto? Que están en otro lugar del mundo, que están en otro lugar del planeta, pero que quizás se junta con la realidad nacional. Entonces, cómo esto también ha sido y ha permitido quizás, comparar, pero también medir y decir, oye, mira, en realidad lo que estamos haciendo va bien. Tenemos una perspectiva local, con territorio, conociendo lo que es acá, pero centrémonos también en cómo ellos desarrollan su tecnología, en cómo avanzan. Quizás no es mi área, pero funciona para tomar caminos en paralelo, tener más herramientas y así poder generar mayor tecnología, generar mayor avance o proyectar también lo que es el tema del emprendimiento como tal. Sí, 100%. De hecho, hay un punto clave a través del programa es este acompañamiento estratégico a través de expertos que son nuestros mentores. Muchas veces los emprendedores tienen soluciones muy innovadoras en donde no conocen todas las temáticas o les faltan muchos puntos que desarrollar. Entonces aquí nosotros, con toda la experiencia, con toda la expertise de nuestros mentores que nos acompañan, buscamos abordar las principales necesidades o las temáticas donde ellos tienen mayores falencias, justamente para poder prepararlos de la mejor forma a la gira. Y también algo súper importante que es destacar, que el programa es muy transversal a distintas industrias, o sea, tenemos startups relacionadas al mundo textil, también al mundo inmobiliario, fintech, tenemos de todo un poco, entonces también no sientan que por no estar en alguna industria o alguna vertical muy específica no pueden participar, al contrario, anímense a postular, revisamos absolutamente todos los formularios de postulación, la idea es que ustedes tengan esta motivación a tener esta mirada más estratégica internacional, ese es el foco. A ver, Sofi, vamos a interactuar con la página como si fuéramos... Usted nos está escuchando y dice, pero yo podré postular, ¿cuál será el requisito? ¿No? Nosotros ingresamos a Startup BioBio, ¿cierto? Sí. Y dentro de la página principal dice, postula a la generación número 5. Entonces ingresamos a ese link, ¿cierto?
ingresemos, apretemos ahí eso. Y ahí se va a desplegar nuestro web, que es Charlie. Rápidamente, si no tienen una cuenta creada, se registran. Si ya tienen una cuenta, inician sesión. Iniciamos sesión a ver con Google, porque debe haber un correo ahí, mientras ahí nos vamos con editores. Arribita, el primero, eso. Estamos ingresando mientras y postulando igual como si fuera un emprendedor. ¿Cuáles son esos requisitos que tiene que tener, por ejemplo, la persona? Bueno, en primer lugar, estar constituidos como empresa. No necesariamente tener ventas. Si tienen ventas, ideal, pero si están próximos a tenerlas, también pueden postular. Sí o sí, al menos la participación de un fundador o cofundador en todas las actividades del programa, tanto presenciales como online. Eso es súper importante, la dedicación que implica este programa. Y eso... Y luego entramos acá, postula ahora. Quedan 4... Escuche bien, 4 días, 8 horas, 14 minutos, 25 segundos. Ingresamos acá a postular ahora y ahí ya comienza el formulario de postulación. ¿Cuánto se demora aproximadamente? Aproximadamente unos 20, 30 minutos. Sí pueden completar parte del formulario, guardar, después retomar. Lo importante es que lo completen en su totalidad de aquí al lunes 16 de marzo, que está la convocatoria abierta. Bueno, y ahí ya se va desplegando obviamente todo lo que es la postulación. Hoy está súper como... práctica, amigable, por ejemplo, tipo de emprendimiento, cuál es el sector económico. Dentro de estos que aparecen, agrícola, alimento, bueno, un sinfín de áreas, ¿cuáles son los que más se han repetido dentro de esta generación? Ya, bueno, estamos la quinta. La ahora, quinta. Pero Sí, las bueno, anteriores... la Sofía dijo un par de verticales. Yo creo que tenemos hartas startups que apoyan la industria financiera, algunas que están muy ligadas al mundo inmobiliario, como PropTech, ¿cierto? Y tenemos algunas que son FoodTech, que a veces son más, te podéis relacionar más con el mercado como de emprendedores de la región. O sea, un caso como Gonad, que es la mantequilla de maní que llevamos el año pasado a Estados Unidos. No, espectacular. Que tú decís, oye, puede ser algo súper simple, pero en realidad el modelo está o la innovación está en el packaging, en lo que le están agregando. Y se dieron cuenta cuando fuimos a la gira que allá tenía un mercado gigante. En Estados Unidos sí que consumen mantequilla de maní. Y ellas, como ya entraron a Walmart de acá, había un pasito más adelante y era, entre comillas, más fácil hacerlo. Entonces, desde el mundo del surf también hay. Del mundo del surf con T-Wax, ¿cierto? Claro. Con la cera que ellos producen con inteligencia artificial. Entonces puede ser producto, puede ser software, pero lo importante, siento, es que tengan estas ganas de crecer, que tengan una empresa, a lo mejor que no tenga ventas, pero que esté muy próxima a hacerlas, porque ahí efectivamente van a sacarle más provecho al programa. Claro. Y la autoestima de los emprendedores, que uno a lo mejor deja de lado un poco eso, pero llegar a Estados Unidos, a una gira internacional, medirse con otros que están innovando en un mercado que es muy amplio, ¿identifican quizá ahí, por ejemplo, alguna brecha dentro de lo que han observado? Porque Iván hablaba de creerse el idioma. El idioma. Claro. Pero fíjate que, bueno, volviendo un poco volviendo a las actividades como que tiene dentro del programa, y que lo venimos viendo desde el principio, digamos, tiene que ver un poco con la actividad de networking, y ahí como que uno va evangelizando al otro, ¿cachai? Como que todos se van como creyéndose el cuento también en el proceso del programa, antes de llegar incluso al tema del viaje, porque lamentablemente no todos pueden ir, digamos. Pero sí en los networking, que son bien entretenidos también, se hacen ahí entre after office y después del taller, que se quedan en casa o nos quedamos, ¿cierto? En la terraza ahí comiendo algunas cosas y tomando alguna... Compartiendo. Aprovechando la distancia. Pero sabéis que eso genera unos lazos súper importantes entre ellos, ¿ya? Y como te decía, hay otros que, claro, vienen ya más empoderados, pero esos también van ayudando al otro, y el otro también ve que hay oportunidades de seguir creciendo, y que, como decía Iván, lo que hacemos o lo que ellos están haciendo, sus soluciones son super power y pueden funcionar en cualquier mercado. Entonces, eso ya también es parte del proceso del programa. Considerando lo que se mencionó, en particular el tema del idioma, pero en general, claro, hay que tener una base, que la base es un emprendimiento, pero también habilidades interpersonales que se pueden ir desarrollando, al igual que cómo se va desarrollando el proceso de crecimiento a nivel ya de empresa, pero también en paralelo a nivel de persona, de ser humano. Y esto es parte de las herramientas que uno entrega a Startup Bio, pero que también se entrega con los compañeros, con los amigos, con la familia. O sea, es algo que es una herramienta para la vida, no es solo para, no me pongo en modo emprendedor, entonces ahora voy a tener mejores habilidades comunicativas. No, es algo que es cotidiano. Uno comienza, cuando empieza a adquirir esta herramienta, uno empieza a cambiar en su vida cotidiana. Me imagino
imagino, bueno, ahí dentro de su rol como experto, experta, lo promueven también, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es eso? Que incluso hasta en ese espacio, hasta en el de compartir, quizás el tímido, la tímida que antes incluso hasta rechazaba, no, sabes que a mí no me gusta compartir, empieza a generar esa habilidad para poder generar networking, para poder incluso hasta en esos escenarios generar vínculos que puedan proyectar e impulsar ahí el emprendimiento. Sí, yo creo que es clave, ¿eh? Nos pasa... Yo creo que podemos seguir con el ejemplo de Modutex, que nos pasó con Maritza, que la acompañé desde que entró al programa y hasta que fuimos a Estados Unidos. Y ella misma se fue desafiando porque le costaba mucho hablar en público. Imagínate, tuvo que llegar después a explicar en Estados Unidos en inglés, ¿cierto?, ante potenciales inversionistas o ante el ecosistema de allá, lo que ella hace y lo que tiene su negocio. Entonces, efectivamente es un programa que te cambia paradigmas, que efectivamente te obliga como a vincularte con otro y a salir de tu zona de confort. Yo creo que ahí es donde la comunidad, como decía Claudio, es súper importante porque todos los que están en la generación pasan a ser tus compañeros como de curso. Entonces también hay como una arenga del resto, de repente te equivocáis en algo y el otro te ayudaba. Y cuando estábamos en la gira pasa mucho que todos estamos vendiendo, entre comillas, los productos de todos, los servicios de todos. Entonces yo creo que algo muy diferenciador de este programa con otros es que la comunidad es clave, la presencialidad y la generación de este grupo humano que todavía persigue, o sea, las generaciones anteriores todavía se juntan, se arma una cofradía ahí bien interesante. Y dentro de los proyectos que ustedes han desarrollado durante estos años también, ¿cuáles consideran que ha tenido un alto impacto? ¿Ustedes ven que ha escalado, que tiene esta proyección internacional y que hoy en día a lo mejor permite ser un caso de éxito dentro de lo que ha sido este trabajo colaborativo? Tenemos hartos casos de éxito, tenemos a Comes, tenemos también a Paui, que ha estado súper renombrado aquí en la región. Tenemos también, bueno, de la última generación, T-Wax, que ha sido un éxito, está como en el boom actualmente. Expliquémosle a la gente de qué se trata un poco este proyecto. Sí, bueno, T-Wax es una cera para la gente que hace surf. Ellos buscan una solución innovadora y sostenible con el medio ambiente, entonces ellos vienen a resolver un problema de contaminación principalmente, pero a la vez dando una solución útil para la gente que realiza este deporte. Sí, ahí con una historia bien entretenida, lo voy a contar a Mati. ¿Cuántas ollas destruyó Mati al principio? Esa es muy buena, muy buena. Todas las ollas de la casa y ahí... Buscando la fórmula. Claro, buscando la fórmula, y su pareja vino un día y dijo, oye... Bueno, ahora mira dónde están los dos ahí con apaña. Así que un ejemplo de cómo la familia se ha formado también con un emprendimiento es algo muy lindo. Bueno, esa oportunidad que tenemos nosotros también de conversar con los emprendedores, de conocer su historia, además de lo que nos muestran ustedes, es algo fascinante. Y cuando ahora ya empezamos a ver inicio de marzo, y empezó bastante intenso este año, ¿qué es lo que esperan de esta generación? Porque me imagino que cada una va teniendo quizás un sello. Este año, ¿qué es lo que esperan de estos emprendedores? ¿Qué es lo que también visualizan como región? Y sobre todo, ¿cómo este apoyo? Hay un cambio de administración también de gobierno el día de hoy. ¿Cómo ven que también se visualiza el apoyo hacia el emprendimiento, hacia la innovación desde las políticas públicas, que igual es un área fundamental para poder desarrollar todo este tipo de iniciativas? Estamos justo en un día bien interesante en el país, ¿no? Aprovechemos de repasar eso también. Aprovechemos de repasar eso, cambio de presidente de la Comisión del Senado, de diputados, cambio de presidente, o sea, es todo un cambio que esperamos que efectivamente en lo personal sea... que se refleje con un mayor apoyo al emprendimiento y la innovación. Yo creo que son claves, sobre todo en la región del Biobío y en nuestra ciudad, a que cambiemos un poquito la matriz productiva. Necesitamos emprendimientos tecnológicos porque son los que generan empleo hoy día. Y en vez de evitar esta fuga de talento que tenemos, porque somos una ciudad muy universitaria, ¿pero qué le pasa a los mejores? O sea, se van de Concepción porque tienes mejores oportunidades laborales. Pero si lográramos atraer empresas de tecnología o crear empresas como las nuestras, las que están pasando por el portafolio, que crecen, ¿cierto? Que venden al extranjero, generan empleo, pues podemos darle una vuelta a esta ciudad. Entonces, esperemos de verdad que se venga con todo el emprendimiento y la innovación. Hace poco participé en el lanzamiento de una nueva marca que quieren hacer para la región. Y emprendimiento e innovación son las palabras claves que salió del público. O sea, es lo que está esperando la gente que se vea reflejado en nuestra región.
Así que vamos a pasar. Sofi, nos quedan poquitos minutitos ya, también Claudio, los uno aquí a esta conversación en particular, porque nos vamos también a lo que está ocurriendo con otras convocatorias que vienen desde Incuba UDEC, que aquí lo estamos revisando en la página web oficial. Se viene bien movido este 2026. Ruta Capital, el camino para escalar tu emprendimiento tecnológico. Este es un programa de la Universidad de Concepción que está ejecutado por Incuba y también financiado por Corfo en este caso, para impulsar el crecimiento, la escalabilidad. Y queremos conocer detalles de lo que es este camino de inicio ya de marzo con este programa. Yo voy a hablar un poquitito de Ruta Capital, y que también funciona, si lo vemos con Startup BioBio, de forma complementaria, porque van, diría yo, como en la misma línea, ¿ya? Ruta Capital es un programa, como bien dice, apoyado por Corfo, ¿cierto? Un programa formativo que también es presencial y se va a ejecutar en las regiones de Biobío y Ñuble, ¿ya? Digamos, a diferencia de Startup BioBio, este tiene como les decía, un componente 100% presencial. Vamos a ser acá ejecutado dentro de la universidad, y vamos a trabajar 40 horas con los emprendedores y emprendedoras que quieran participar. Digamos, hay que postular igual. ¿Qué perfil de emprendedor estamos hablando? ¿De emprendimientos que ya están avanzados o están en una etapa de escalabilidad? Mira, dentro como de las brechas que nosotros hemos identificado como en la historia, digamos, generalmente la inversión privada suena un poco lejana al emprendimiento que está partiendo, ¿ya? Entonces queremos un poco derribar ese paradigma también de que cuando en realidad requiero el recurso, recién me empiezo a preparar y no va como a la base, digamos. Entonces acá el perfil es un emprendimiento que no necesariamente tiene que estar formalizado, ¿ya? Y que principalmente mayores de 18 años de las dos regiones, ¿cierto? Puede ser también persona jurídica, idealmente que no sea mayor de 6 años la persona jurídica, ¿ya? Y vamos a trabajar, como les decía, 40 horas acá presenciales entre actividades de formación, networking, mentoría. Vamos a hacer un demo de final también para que puedan presentar. Y vamos a invitar también, obviamente, a los speakers que son referentes también en esta área del mundo del levantamiento de capital. Pero lo más importante es que puedan como derribar ese mito que no puedo acceder a capital privado si es que no tengo quizás una mega empresa. Ya la idea es que se preparen como desde el principio. Ahí estamos revisando las fechas claves. Sí. Postulación 15 de marzo, resultados 25 de marzo, inicio del programa 1 de abril, cierre del programa 3 de septiembre. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero queremos, Sofi, eso sí, también invitar a la gente, porque hay más convocatorias por parte de Incuba UDEC, que vaya a seguir las plataformas digitales también. Sí, 100%. Invitamos a todos a estar atentos, principalmente al Instagram de la incubadora, y estamos full difusión con lo que es Startup BioBio generación número 5. Estamos también con Ruta Capital y con las distintas convocatorias que están desde Corfo, Semilla Inicia Ñuble, Mujeres Expande. Tenemos distintos webinars informativos, apoyamos a la gente en sus postulaciones, resolvemos dudas, así que ahí en Instagram, también el correo de la incubadora, nosotros felices de poder acompañarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Estamos viendo el Instagram. También queremos agradecerle, Claudio, Sofi, Iván, por estar con nosotros y con esta imagen ahí de Incuba UDEC. Mire, lo estamos revisando y aprovechando de invitar a revisar las redes sociales también. Nos vamos nosotros. Y también vamos a revisar el Instagram de Casa W, también, que es parte de lo que es esta convocatoria, la quinta generación de Startup BioBio, Casa W, para que la pinchen también y podamos, obviamente, conectar con todos los contenidos y las publicaciones también de nuestro equipo. Este es un espacio de trabajo, un cowork que están en distintas sedes acá de Concepción. Sí, muchas gracias. Estamos en dos locaciones, en el Centro Concepción, en Aníbal Pinto 340, el edificio de la Ex Inmaculada, y nuestra sede en el Mall Mirador BioBio, que ahora es Premium Outlet, para los que no se han enterado, y tenemos 2 sedes con muchas empresas, cierto espacio compartido. Es un lugar que se ha convertido como el epicentro del ecosistema de innovación en Concepción. Aprovechemos de darle a seguir ahí también. Eso. Rápidamente ahí. Eso, aprovechemos de darle a seguir. Seguimos. Eso. Y ahí está también la información disponible para que usted pueda ir a revisar y también escribir rápidamente, le van a contestar. Y con esta imagen, Casa W, 10 años. 10 años. Sí, mira. Oye, si ustedes se acuerdan del festival, el FIS, el Festival de Emprendimiento e Innovación, uno de los más importantes del país y que impulsó, obviamente, yo creo que hay que agradecer el desarrollo de lo que ha sido el trabajo o el ecosistema de innovación gracias a estas grandes instituciones, Casa W, Incuba UDEC, porque yo creo que han formado, a un nuevo polo, una nueva industria acá de desarrollo tecnológico. Así que sigan trabajando por este tema. Y además, Pame, aprovechar de invitar a la gente porque mira, hay diversas instancias, están los lives
a través de el Instagram. Está también la posibilidad de participar de forma presencial de las diversas convocatorias. Está, mira, una nueva página de eventos también, así que la invitación es que vaya y pueda revisar también lo que estaba publicado. Y ahora sí, agradecerles a los tres por estar con nosotros en esta jornada. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y mire que somos puntuales, 3:59 minutos, ya van a ser las 4 de la tarde. Queremos invitarlo a seguir toda la programación de TVU Televisión, de los medios UDEC. Saludamos también a nuestros colegas de Diario Concepción, La Discusión y por supuesto TVU Televisión y Radio UDEC. Todos los contenidos que ya comienzan a calentarse dentro de lo que va a ser este inicio de marzo 2026. 4 de la tarde y terminamos el modo marzo PM desde acá. Así que un abrazo para todos ustedes y visiten todas las páginas ya de nuestros colaboradores acá. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.